Hola, buenas tardes a todo el mundo. Vamos a empezar la conferencia magistral del módulo de bioética. Es la última clase que damos en este curso de quinto año de medicina de la Facultad de Medicina de Girona. Y hoy tendremos de ponente al doctor Íñigo de Miguel Beriain, de la Universidad del País Vasco, que nos hablará un poco de dilemas bioéticos en tiempos de la pandemia COVID-19, derechos y deberes relacionados con las pruebas diagnósticas, vacunación y triaje de pacientes. Entonces, como cosas de dinámica de la presentación, las preguntas las tenéis que hacer en el chat y las iremos leyendo cuando sea el momento de turno de preguntas, ¿vale? La sesión se está grabando y estará disponible en el YouTube de la Universidad de Girona. Bueno, primero haremos uno de los dos temas, que será el de las vacunaciones, y luego trataremos el tema del triaje. Aprovecho para acabar de presentar al doctor Íñigo de Miguel Beriain. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, es licenciado y doctor europeo en Derecho y doctor en Filosofía. Actualmente ocupa un puesto de investigador distinguido en el grupo de investigación de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano del Departamento de Derecho Público, y también es Ikerbasque Research Professor en el Centro Ikerbasque del Basque Foundation for Science. Ha participado en 10 proyectos de investigación financiados por la Comisión Europea y en 11 proyectos de investigación nacionales o autonómicos, casi todos orientados a la bioética y el derecho de las nuevas tecnociencias. Ha publicado 7 libros y más de 70 capítulos de libros, así como alrededor de 100 artículos, más de 30 de ellos en revistas indexadas. Y ha pronunciado casi 100 ponencias y conferencias en múltiples universidades, y creo que es la primera que hace aquí en la Universidad de Girona, aunque telemáticamente. Posee el Premio de Investigación sobre Bioética de la Fundación Víctor Grifols y Lucas y el Premio Internacional de Bioética de la Junta General del Principado de Asturias y la Sociedad Internacional de Bioética en 2008. Entonces ya cedo la palabra al doctor de Miguel. Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín, por la presentación y por la invitación. La verdad es que a mí me encanta hablar de estos temas, me encanta intercambiar pareceres, sobre todo con gente que no sois de mi disciplina, ¿no? Evidentemente tenemos aproximaciones diferentes y suele ser enriquecedor, esa es mi experiencia. Entonces, vamos a intentar hacer esto de una manera un tanto ágil. Como veréis, yo tiendo a ser breve en las presentaciones. Yo voy a intentar hablar como máximo media hora de cada uno de los temas para que tengamos espacio, para que hagáis preguntas y para que podamos debatir, que es lo más enriquecedor desde mi punto de vista. Entonces, Joaquín, muchísimas gracias por todo, por la presentación, de verdad que es una pena que no podamos hacerlo presencialmente, ¿verdad? Espera un momento que voy a encender un poco de luz, porque estos son los problemas del directo. Además, a estas horas de la tarde a mí ya me tienen exiliado en la cocina, como podéis ver, ¿verdad? Porque, en fin, tendré muchos títulos, pero en mi caso os aseguro que soy el último, ¿no? Así que os puedo asegurar que estoy encantado de estar con vosotros y encantado de hablar con gente que espero que me escuche, lo cual no me sucede todos los días, sobre todo estando en mi casa. Bueno, pues dicho esto, vamos a entrar a hablar del primero de los temas, ¿no? El primer tema del que vamos a hablar es precisamente todo esto que tiene que ver con la vacunación obligatoria o no, con las formas que tenemos. Yo diría que realmente esto se enmarca dentro de lo que podríamos llamar la estrategia, ¿no? Una estrategia para afrontar adecuadamente una situación como esta, ¿no? de una pandemia. Yo para poneros un poco en contexto, yo empecé a trabajar en estos temas hace aproximadamente pues, unos 13 años o así, 14 años, que fue los que somos, por así decirlo, los más maduros del lugar, ¿no? Por no ofender a nadie, se acordarán del primer SARS, ¿no? Que aquello fue una cosa bastante curiosa porque empezó algo parecido a lo que ha sido este segundo SARS y llegó hasta Canadá. Y aquello más o menos se paró, nunca llegó hasta nosotros, así que lo vimos de una forma pues un poco diferente, bueno, un poco muy diferente a lo que es ahora mismo, ¿no? Lo vivimos yo creo que desde casi como si fuera algo exótico. En aquellos tiempos, pues a unos poquitos empezamos a mirar un poco qué es lo que estaba pasando con todo aquello. A mí me tocó entrar en un proyecto que financió la Unión Europea, la que puso mucho dinero, para cómo reaccionar a una situación de este tipo.
Yo recuerdo entonces que a mí siempre me decían, bueno, esto es un proyecto en el que vamos a intentar ver cómo reaccionamos ante grandes catástrofes que pueden ser químicas, nucleares, biológicas, de explosivos. Y yo a la gente que eran técnicos les decía, bueno, sí, pero ¿y esto qué es lo peor que te puede pasar? Una central nuclear, ¿no? Y me decían, pues no, te equivocas, no es una central nuclear. Porque con todo ese tipo de cosas más o menos nosotros podemos calcular qué va a pasar. Lo peor que nos puede ocurrir es una crisis de tipo biológico, porque cuando tienes un agente biológico como un virus, ahí es el que decide las reglas de juego. Y eso nos pone todo bastante más complicado. Creo que eso es lo que nos está pasando ahora mismo, francamente. Es decir, nos encontramos ante una situación muy complicada. Estamos en términos de enfrentarnos a una amenaza que no controlamos y que no es estable, sino que va a ir cambiando. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos que intentar adaptarnos y tenemos que intentar adaptarnos no solo como personas, como seres vivos, sino como seres sociales, lo cual hace las cosas todavía más complicadas. Es decir, si nosotros fuéramos robots, sería más fácil afrontar una situación como la que tenemos ahora mismo, pero no lo somos. Supongo que los que estáis más cerca, ¿no?, de la línea de frente de la medicina os daréis cuenta enseguida de que algunos de los problemas que existen son, entre otras cosas, bueno, pues que nosotros trazamos unas estrategias muy bonitas, pero luego el paciente hace lo que le da la gana. Es decir, yo casi todos los médicos que conozco y que he conocido, ellos siempre me dicen que una de las cosas que más les gustaría es que efectivamente los pacientes hicieran lo que les dicen que hacen, ¿no? O por lo menos saber si lo hacen o no. Y esto prácticamente nunca se ha conseguido, ¿no? Es el eterno problema de las adherencias o las adhesiones al tratamiento. Que tú a un paciente le dices que haga una cosa, vuelve a tu consulta y lo primero que tienes que hacer es descubrir si efectivamente lo ha hecho o no, porque el paciente normalmente te va a jurar y perjurar que le ha hecho todo lo que le has dicho. ¿Vale? Esto siempre ha sido un problema en medicina. Cuando afrontamos una situación de este tipo, evidentemente es una de las cosas con las que vamos a tener que vivir, ¿no? Que es que las personas no siempre hacemos lo que las autoridades de salud pública quieren que hagamos. Entonces, una forma de intentar solucionar esto suele ser esto tan drástico de decir, bueno, pues vamos a crear una estrategia que sea simplemente, mira, creamos una vacuna, vacunamos a todo el mundo, quiera o no, y se acabó el problema, ¿no? Esto que, en fin, suena bastante bonito, pero en la práctica es bastante complicado. Os lo digo desde ya, ¿no? Yo os voy a intentar explicar, antes que nada, en qué consiste un sistema de vacunación obligatoria. Os voy a decir después qué problemas o cuáles son los mayores problemas que le veo y qué alternativas me pueden parecer razonables frente a un sistema de este tipo. Y luego, si queréis, ya entraremos a matices, a debatir un montón de cosas. Como veréis también, la realidad es muy cambiante, estamos creando instrumentos nuevos, es posible que tengamos que adaptarnos a cosas que antes no hemos visto. Yo voy a empezar por lo primero. Vacunación obligatoria. En general, esto es algo que ya existe, ¿eh? O sea, vacunación obligatoria hay en otros países, sobre todo en el nuestro no la hemos tenido generalmente, ¿no? Porque no ha sido necesaria. Nuestro país es un país en el que los porcentajes de adhesión a la vacunación, ¿no?, voluntaria son altísimos, somos uno de los más altos del mundo. Entonces, no hemos tenido problemas hasta hace relativamente poco tiempo. Los que, como sabréis, ha habido ciertas resistencias a según qué vacunas, sobre todo la del sarampión, han sido normalmente por dos tipos de colectivos, no tanto colectivos marginales, sino muchas veces por colectivos de la parte alta de la sociedad, en las que la resistencia ha venido sobre todo de comportamientos de lo que se llama el free rider, ¿no? Gente que ha pensado, fíjate qué inteligentes ellos, que si se vacunan todos pero sus hijos no, bueno, pues el efecto es el mismo, pero sus hijos no tienen que afrontar ninguno de los problemas de efectos secundarios de la vacuna, ¿no? Eso ha ido pasando en varios países desarrollados. En Estados Unidos hemos tenido problemas también de otro tipo, ¿no? Por cuestiones un poco religiosas también, en fin, un poco diferente, pero ha habido brotes como sabéis, en enfermedades infecciosas, que en principio no pasa, incluso en Nueva York. En Nueva York tuvieron un gran brote, ¿no? En nuestro país, en principio, no hemos tenido unos problemas tan grandes. El mayor que tuvimos fue un brote de sarampión en Granada, ¿no? También los que tengan más de 30 años seguro que tendrán algo de esto en mente, ¿no? Entonces, frente a este tipo de cosas hemos ido pensando cada vez más en formas de vacunación obligatoria. Esto es algo muy nuevo. Cuando se empezó con las vacunas, la gente se pegaba por vacunarse. Era casi un privilegio de ricos, ¿no? Se podría decir. En los últimos tiempos, ya os digo que no ha sido así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Bueno, pues hemos desarrollado unos mecanismos de vacunación, que básicamente son de tres tipos, ¿no?, de vacunación o formas de vacunación obligatoria. Una es la que la mayor parte de vosotros puede tener en mente. Lo
primera forma de obligar a la gente a vacunarse, tú lo coges y fuerza bruta, coges la jeringuilla, se la inyectas y ya está, se va a casa vacunado, diga lo que diga. Claro, eso es un poco complicado, necesitas una orden judicial, para que os hagáis una idea, y necesitas coger a la persona en cuestión, claro, que normalmente suelen ser muy dados a darse a la fuga, lo cual el sistema de problemas de implementación práctica. Si son 30 personas, como fue en Granada, lo puedes hacer. Si son 2 millones, pues es más complicado porque ya puedes ir sacando posiciones a policía que falta te va a hacer. Esto os lo digo desde ya, ¿no? Es bastante más complicado. Hay otras formas que son un poco más sencillas de imponer la vacunación, no son tan invasivas. Uno es lo que se llama el sistema de compulsory vaccination en inglés. Esto es bastante simple. Esto es que te dice, mira, usted se tiene que vacunar y si no se vacuna, le pongo una multa. Y si sigue sin vacunarse, pues le iré poniendo otra. Así hasta que le entre el raciocinio por la cartera, ¿no? Es este sistema como muy práctico. Esto tiene otros problemas, porque problemas, por ejemplo, de que si la gente es muy rica o es muy pobre, el sistema no funciona. El muy rico porque te las paga todas, ¿verdad? Y el muy pobre, pues porque le da igual que le pongas multas porque tampoco te las va a pagar. Entonces, tiene también sus problemas. Y luego tenemos otro sistema que es el de mandatory vaccination, que es un poco diferente. El sistema de mandatory vaccination es un sistema de obligación más blanda, en principio, que los anteriores para la mayor parte de la población. Esto consiste en que si tú no tienes un certificado de vacunación, no vas a poder entrar en muchos sitios. Esto se suele hacer sobre todo en las guarderías, ¿no? En las guarderías es donde más se implementa de que, oiga, usted no tiene un certificado de vacunación, no nos lo presenta, pues lo siento mucho, pero el niño no puede venir a esta guardería. Eso es lo que se suele hacer. ¿Qué problemas hay con todo este tipo de sistemas de vacunación obligatorias? Hombre, pues los hay y no son pocos. Es decir, el primero de ellos quizás sea bastante fácil de explicar. A ver, las vacunas en general, nosotros pensamos que tenemos una obligación de vacunarnos por dos motivos fundamentalmente. Uno es algo tan simple de no caer enfermos y no malgastar recursos del sistema que se podría utilizar en otras cosas. Es decir, si tú te pones enfermo de una patología cuya terapia requiere de un amplio uso de recursos sanitarios, pues hombre, esto no es muy solidario con tu sociedad. Ponte la vacuna que nos vas a evitar un gasto a todos. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es de otro tipo. El segundo motivo es, oiga, usted póngase la vacuna porque no es solo que usted se ponga enfermo, es que nos puede contagiar al resto. Claro, ahí estamos hablando de dos cosas distintas. Uno es la enfermedad y otra es la cuestión de la transmisión del virus, ¿no? Las vacunas o las vacunas ideales consiguen las dos cosas. Consiguen que no nos pongamos enfermos, nos dan lo que supongo que sabes mejor que yo, ¿no? Es esto de la inmunidad funcional, no te pones enfermo, pero además nos transmiten lo que se llama inmunidad esterilizante, es decir, que no llegas a infectarte y no puedes contagiar el virus, ¿vale? Una vacuna ideal confiere las dos cosas. Y las que tenemos ahora mismo con el COVID, bueno, pues las de Moderna y Pfizer no está nada claro que confieran la inmunidad esterilizante. Sí que el otro tipo de inmunidad, pues bueno, funciona muy bien, parece que consiguen una buena capacidad, ¿no?, de reforzar el sistema inmunológico para que no desarrollemos la enfermedad, pero no está tan claro que nos esterilicen. Entonces, para alguien que no se quiere vacunar es más fácil decir, oiga, no me diga usted a mí que me tengo que vacunar si usted ya me está diciendo que no está claro que esto sirva para que yo no le contagie, ¿no? Entonces, a ver, que no está tan claro. Con las que vengan después ya iremos viendo. Por ejemplo, no parece que la de Oxford, ¿no?, la de AstraZeneca, tampoco nos vaya a dar la inmunidad esterilizante. Con las que puedan venir después, con las de Varivax, estas parece que tienen mejor aspecto. Si le escuchan al doctor en Juanes, por la que está preparando el CSIC, bueno, nos va a conseguir hacer todo, la esterilizante, la funcional, o sea, el problema es saber cuándo la tenemos, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, iremos viendo. Pero hay un buen argumento para decir, no es tan fácil obligar porque no está tan claro que esto sea esterilizante. Para una persona de 80 años quizás el argumento no es muy bueno porque, hombre, puede que no sea esterilizante, pero la capacidad o la probabilidad de que su enfermedad sea grave es muy alta. Pero con un chaval de 18, 19, 20 años, pues la fuerza del argumento no es el mismo, ¿no? Porque uno de 20 años te va a decir, oye, que a mí esto es muy improbable que me lleve a consumir muchos recursos sanitarios. Y si tú me dices que esto no es esterilizante, pues oye, yo no sé, no sé si de verdad me vas a convencer. Con lo cual tenemos un problema, ¿no?, en esa línea argumental. Luego hay otros problemas, claro, si imponemos una vacunación obligatoria, ¿no?, y hay efectos secundarios, pues es más complicado esto desde un punto de vista jurídico, porque tú estás obligando a la gente a que se introduzca, ¿no?, una vacuna y puede haberlos, ¿no?, puedes causar un daño, entonces ahí puede haber mayores problemas. Luego es evidente que hay una restricción, de hecho fundamental, que es esto de la autonomía, ¿no?, y la
diciendo básicamente es que, oiga, no, usted ya no va a tener libertad para tomar una decisión, además de algo que en principio es invasivo, estamos introduciendo un agente en su cuerpo, ¿no? Con lo cual, hacerlo en contra de la voluntad de uno, bueno. Y luego lo que os comentaba, es decir, si imponemos esto obligatoriamente, pues puede ser contraproducente porque se puede incrementar la oposición a todo este sistema de vacunación y entonces pues puede ser peor, si me permitís la frase hecha, el remedio que la enfermedad, ¿no? Pues que aquí nunca mejor dicho, ¿no? A ver, todo esto a mí me lleva a pensar que, mira, si no queda otro remedio realmente, ¿no? Si pensamos, bueno, es que no hay otra, tal vez sí, pero mi sensación es que hay que ver antes si esta es la mejor alternativa que tenemos o la menos restrictiva. Es decir, si todos fuéramos alcaldes aquí no habría ningún problema, porque, o sea, si algo nos ha demostrado la evidencia de los últimos días es que a ti te hacen alcalde y lo primero que haces es vacunarte si puedes, ¿no? Por lo que vemos. La realidad es que la mayor parte de la gente, hombre, no es así, algunos de ellos tienen más resistencias y tenemos que convencerles. Y eso es lo ideal. En la práctica también es curioso. Habrá algún tipo de personas en los que acabe siendo prácticamente obligatorio. Lo está siendo o probablemente lo vaya a ser, como estáis viendo, con personas incapaces, en las que cuando ha habido oposición de las familias ya se está pensando en recurrir a orden judicial para que se les vacune incluso en contra, ¿no? de la voluntad expresada por los familiares, lo cual desde mi punto de vista hace muy flaco favor a todo el sistema porque yo me pregunto, mira, si vas a vacunar a unas personas, ¿no? que son incapaces, ¿para qué le preguntas a la familia si se oponen solo sirve para que pueda haber una orden judicial y se haga exactamente igual? Pues hay algo aquí que no funciona en el sistema, ¿no? Desde mi punto de vista sería más lógico decir, oye, personas incapaces, ¿no? Lo que vamos a hacer es directamente vacunarlas e informar a las familias de que se les vacuna, ¿vale? En todo caso. Pero no es necesario que se recabe un consentimiento de las familias porque si no vamos a respetar la negativa, pues no tiene ningún sentido. Solo sirve para desprestigiar el sistema desde mi punto de vista, ¿no? Si creemos que lo mejor para esas personas es la vacunación, sí o sí, y al fin y al cabo va a ser el juez el que decida, escuchando a las personas, ¿no? a los médicos que se encarguen del caso, no tiene mucho sentido, lo de respetar a las familias. Y luego veremos a ver qué ocurre con los menores, lo cual es una parte en la que tenemos dudas. Los menores, obviamente, la decisión en principio la van a tomar sus padres. Lo que ocurre es que nuestra normativa, ¿no? la ley de autonomía del paciente, ahí incluye una parte en la que dice que en principio se pueden tomar decisiones que sean las mejores para la vida o la salud del menor con independencia de lo que digan sus padres, ¿no? Pero yo francamente creo que los menores se dejará elegir a los padres y a día de hoy, como no sé, supongo que lo sabréis, no se han hecho ensayos clínicos con menores, ¿no? Pues en principio están excluidos de vacunación y yo creo que seguirá siendo así durante un buen tiempo. Entonces, por sintetizar bastante, la vacunación obligatoria existe, en nuestro país sería posible, en principio, habría, no obstante, que o dictar órdenes judiciales individualizadas prácticamente para los casos en los que se quieran imponer coercitivamente, o sea, cuando te va a venir la policía y te va a agarrar y te va a poner la vacuna, eso hace falta orden judicial. Si queremos imponer la vacunación a través de otros sistemas de multas, sistemas de certificados de vacunación, hace falta un desarrollo normativo que por lo menos se sostenga en la ley de salud pública o en la ley de medidas especiales del 86, ¿no? Pero que partiendo de esas haga un desarrollo normativo diciendo, oiga, le vamos a multar con esto si usted no se pone las vacunas, y explicando las condiciones, o le vamos a poder impedir el acceso a este tipo de sitios, ¿no? por no vacunarse. Pero hace falta una normativa que explique esto, ¿no? que lo desarrolle. Y si esto no ocurre, pues de momento la vacunación es voluntaria, que es lo que tenemos en nuestro país. Lo que no se puede hacer es introducir la obligatoriedad por la puerta de atrás, por así decirlo. Lo que no se puede hacer es decir, no, es que sí, la vacunación es voluntaria, pero a ustedes no les vamos a dejar, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, pues subirse a un avión si no están vacunados, porque esto sí que no funciona, ¿vale? Os lo digo desde ya. Pero el marco que tenemos existe. Entonces, partiendo de este marco, algunas de las cosas que tenemos que saber o tener presentes es que, que en principio el derecho dice algunas cosas sobre qué es lo que nosotros podemos y lo que no podemos hacer y qué mecanismos podemos seguir para una cosa y otra. Vale. Yo os voy a decir una cosa muy clara desde un punto de vista jurídico. En principio, hay derechos fundamentales implicados en todo esto, ¿no? Que no se pueden limitar. El derecho fundamental más importante es el de libertad ambulatoria.
uno de los derechos más importantes, que está amparado por la Constitución, pero también por el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo. Eso es muy importante porque nos da una baza que no tenemos solo con la Constitución, ¿no? Si se vulneran vuestros derechos del convenio, se puede ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el tribunal puede dictar una serie de sentencias que tumban cualquier cosa que se haga en ordenamiento jurídico interno, ¿vale? Por eso mismo, supongo que como sabréis, más de una vez el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bueno, pues ha echado por tierra resoluciones judiciales nacionales del más alto nivel. Si se considera que se está vulnerando un derecho fundamental de acuerdo con el convenio, no importa lo que digan los jueces de este querido país, sino que lo que importa es lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego esto, por así decirlo, es una enorme baza que cualquiera tiene. Bueno, pues el convenio lo que viene a decir es que toda persona tiene derecho a libertad y seguridad y nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley. Aquí pone una excepción que dice, mira, si se trata de privación de libertad conforme a derecho de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa. Es decir, tenemos una normativa que sí permite que se nos quiten libertades cuando somos susceptibles de propagar una enfermedad contagiosa. Pero es que esto es fundamental, porque el único motivo por el que se nos puede restringir la libertad ambulatoria es por ser contagiosos, por ser infectivos. Es decir, solo se nos pueden aplicar según qué tipos de medidas si podemos contagiar el virus. Solo por eso, y por nada más que por eso. Eso significa una cosa bastante curiosa, es decir, en principio, si no puedes contagiar, no te pueden limitar la movilidad. Eso es imposible. De ahí algunas de las conclusiones que os voy a mostrar enseguida, ¿no? Pero en principio, el que a su vez sucede que tiene que ser el que te quiera limitar la movilidad el que demuestre que tú eres infectivo. O al menos tiene que haber lo que podríamos llamar una condición objetiva de sospecha de que seas infectivo. Os lo voy a explicar de otra manera. En marzo no teníamos ni idea de quién podía tener el virus, ¿vale? Con lo cual un confinamiento general tenía un sentido, porque dices, oye, es que es muy probable que cualquiera de nosotros sea un portador del virus y no hay manera de diferenciarlo de una manera eficaz. Con lo cual, todos encerrados a vuestra casa. Eso a día de hoy ya no es tan cierto. ¿Por qué no es tan cierto? Bueno, pues porque nosotros tenemos una cosa, ¿no?, muy curiosa, que es que ya hemos desarrollado protocolos en los que somos capaces, por ejemplo, de determinar que el que ha padecido la enfermedad, la COVID, no va a ser infectivo, no va a poder infectar a nadie, al menos en los 3 meses siguientes a haber pasado la enfermedad. Por eso estamos incorporando los protocolos de vigilancia y todo lo demás, pues una cosa bastante curiosa. Cuando nosotros somos contacto estrecho de un positivo, sabéis que en general tenemos que someternos a cuarentena. Pues bien, de la cuarentena se excluye a todos aquellos que han pasado la enfermedad los últimos 3 meses. ¿Por qué se les excluye? ¿Por qué no se les hace tampoco PCRs? Pues porque ya estamos pensando que esas personas no pueden contagiar. Es decir, que tienen capacidad suficiente como para no infectarse por el virus. Nosotros ahora ya empezamos a hacer una cosa que antes no existía. Empezamos a dividir la población en grupos inmunológicamente distintos. Ya tenemos gente que creemos que no puede contraer la enfermedad y no puede contagiarla. Y esas van a ser las personas que han pasado la enfermedad hace muy poquitos meses. En casos como estos, los que nosotros estamos creando en la práctica es lo que se llama un pasaporte inmunológico, que supongo que ya lo habréis oído porque últimamente se oye muchísimo la palabra, ¿no? Un pasaporte inmunológico básicamente es un documento, es una herramienta que lo que viene a decir es, oiga, esta persona tiene unas condiciones inmunológicas que son un tanto diferentes a las del resto de la sociedad. En general, se suele asociar con la idea de que la persona no puede contagiar la enfermedad, ¿vale? Eso es un pasaporte inmunológico. Claro, eso, si lo habéis oído, últimamente no, se está lanzando mucho y se ha puesto sobre la mesa porque empezamos a movernos un poquito en este sentido. Pero es que tenemos una confusión enorme entre lo que es una cosa y otra. Y es importante tenerlo bien claro en la cabeza y es importante relacionarlo bien con la idea de la vacunación. Porque como os voy a ir demostrando, la capacidad que tengamos para desarrollar herramientas de este tipo, esa capacidad es la que nos va a permitir no tener que imponer una vacunación obligatoria, sí o sí. Es decir, yo creo que va a ser nuestra arma secreta para no tener que afrontar una situación que nadie quiere, ¿no?, que es vacunar a todos, aunque sea contra su voluntad. Bien, lo que estamos viendo ahora mismo es que ya hay algunas
algunos países que están intentando introducir algo parecido a certificados de distintos tipos. Lo primero que estamos viendo son cosas un poco groseras, que es esto de los certificados de vacunación. ¿Por qué digo que son un poco groseras? Digo que lo son porque un certificado de vacunación en sí dice muy poco de una persona. Un certificado de vacunación lo que dice es que te has vacunado contra una enfermedad, por ejemplo, contra el SARS, ¿no? Pero lo que no te dice en absoluto es si tú estás inmunizado o no. Ya nos gustaría a nosotros que cada vez que te pones una vacuna, pues te inmunizaras, ¿no? Pero los que saben algo de estos dirán enseguida que eso no pasa. Para empezar, hay un porcentaje de gente que se vacuna y que no adquiere ningún tipo de inmunidad, por desgracia. Incluso las que están demostrando, ¿no? Las que han dicho que tienen un alto grado de eficiencia en fase 3 de ensayo clínico, hombre, no llegan a... Esto no pasa. Y sabemos también que una vez que vamos al mundo real, ¿no? Que salimos de la fase de ensayo clínico, ¿no? De fase 3, probablemente ese porcentaje disminuya. Eso quiere decir que va a haber gente vacunada, pero que aún así puede contraer la enfermedad y que puede contagiar. Y como os he explicado antes, pues puede suceder que perfectamente que las vacunas no den suficiente esterilidad, no den bastante inmunidad esterilizante, con lo cual pues habrá personas que puedan contagiar a terceros. Y esto no sea igual en todos, ¿eh? Habrá diferencias individuales incluso. ¿Qué ocurre con esto? Pues que cuando te van a pedir un certificado de vacunación para acceder a un lugar, pues te están pidiendo una cosa que en realidad no tiene mucho sentido. Pues es que ¿de qué va a servir? ¿Para qué? Si lo que a nosotros nos importa de verdad saber es si una persona puede contagiar a terceros o no. Si conocéis cómo funciona este virus, bueno, pues supongo que ya tendréis claro que básicamente es un tipo de patógeno que sobre todo se contagia en espacios cerrados, hay mucho evento de supercontagio. Entonces, lo que nosotros tenemos que intentar, sea como sea, es que personas que pueden contagiar el virus tengan acceso a espacios cerrados mal ventilados en los que hay otras personas, ¿no? Esto es lo que tenemos que evitar. Para eso un certificado de vacunación no sirve. No sirve. O sea que es mejor quitárselo de la cabeza. Sí que serviría, por ejemplo, un pasaporte inmunológico, como os lo he contado, si estamos diciendo que, mira, que son personas que en principio han tenido la enfermedad los últimos 3 meses, porque eso se supone que esas personas no pueden, ¿no? Contagiarse, no pueden difundir el virus. Pero claro, en principio con eso solo no valdría. ¿Por qué? Pues porque hay muy pocas personas que hayan pasado la enfermedad en los últimos tiempos y porque además sucedería una cosa muy curiosa que ya lo hemos visto. Si nosotros empezamos a decir, por ejemplo, que solo vas a poder acceder a según qué espacios, si no puedes contagiar al resto, y solo puedes no contagiar, o solo puedes demostrarlo que has pasado la enfermedad, pues es que habría mucha gente que se contagiaría voluntariamente. Es uno de los problemas que suele suceder cuando se maneja esta herramienta de los pasaportes inmunológicos. Por eso, y ahora lo iréis viendo, pues hay países, Israel, por ejemplo, es el primero que lo acaba de presentar hace 2 semanas. Israel ha presentado lo que se llama el Green Passport, y dentro de poco la IATA, esto que reúne las líneas aéreas, va a presentar algo similar, que le van a llamar el Travel Pass. Bueno, pues estos van a crear unos instrumentos, unos mecanismos que lo que vienen a hacer básicamente es servir como certificados de que una persona no es infectiva, que no te puede contagiar. A partir de ahí, el sistema que quieren implantar los israelíes es bastante simple. Van a decir, mira, usted quiere acceder a un montón de sitios, llámese restaurantes, pues yo que sé, malls, cines, aviones, por supuesto, otros medios de transporte y tal, pues es bien fácil. Usted va a poder acceder solo si tiene este Green Passport. ¿Cómo va a poder obtener el Green Passport? Bueno, pues hay 3 maneras de conseguirlo. Uno es, si usted ha pasado la enfermedad en los últimos 3 meses, bueno, usted va a tener ese Green Passport, pero durante 3 meses, claro. Una vez que pase esos 3 meses, ya veremos. Es todo lo que le damos, 3 meses. Hay una segunda forma que es, si usted ha completado su vacunación, las vacunas de 2 dosis, tiene las 2 dosis, le vamos a dar el Green Passport durante 6 meses. Vamos a suponer, que es una gran suposición, ¿eh? Yo en esto tengo, no estoy tan de acuerdo, pero vamos a suponer que usted no va a ser infectivo o no lo va a ser mucho, así que se lo vamos a dar durante 6 meses. Y en tercer lugar, dicen, bueno, si usted no está en ninguno de los 2 casos, le vamos a dar un Green Passport durante 3 días si usted se somete a una prueba, un tipo de test que asegure que usted no es infectivo.
Y ahí tendrán que determinar las autoridades de las que se trate qué test van a admitir. Porque los que estáis ahí, supongo que ya sabéis que una PCR no es lo mismo que un test de antígenos. Dentro de los test de antígenos los hay de su padre y de su madre. Bueno, hay una amplísima variedad. Por lo que en principio se supone que cada autoridad tendría que determinar qué test va a aceptar como válidos para probar que efectivamente usted no nos puede contagiar. A partir de ahí, usted va a tener este Green Passport. ¿Cómo funciona ese sistema en la práctica? Bueno, pues es relativamente sencillo. Lo que es muy parecido al sistema Mandatory Vaccination que os he explicado antes. La diferencia está en que, claro, aquí no solo vas a poder tener tu Green Passport vacunándote, sino que lo vas a poder tener de otras formas. ¿Eso qué implica? Bueno, pues que no es estrictamente necesario que nos vacunemos todos. Lo que sí es estrictamente necesario es que demostremos que no vamos a contagiar al resto. Lo que el sistema pretende implantar son dos cosas. Uno, que consigamos identificar a personas que son peligrosas, que son infectivas, que pueden contagiar y no entren a espacios seguros. Y de otro, lo que pretende también es que, bueno, al final la mayor parte de las personas se acaban saturando de estar haciéndose test constantemente y lo que acaban haciendo es vacunarse. Pero la mentalidad es distinta, porque ahí te están diciendo, no, yo no le obligo a usted a vacunarse. Si usted quiere entrar en este espacio, puede hacerse test. No es obligatorio que se vacune. Hay un sistema alternativo. Eso sí, no puede usted decirme que yo no haga algo tan simple como premiar a los que han hecho algo más solidario, que es vacunarse. Entonces, yo a ellos les estoy dando 6 meses. Presupongo que su capacidad para no contagiar se extiende a esos 6 meses. Ya os digo que desde mi punto de vista esto no está tan claro, pero es lo que Israel está diciendo. Entonces dice, bueno, yo lo que hago es poner un incentivo positivo a la vacunación, que es decir, todo el que se vacune le doy el Green Pass por 6 meses. ¿Usted no quiere? Muy bien, pero se va a hacer un montón. Y aquí, a su vez, vamos a tener la duda, y ya lo iremos viendo, de que, claro, esto también puede tener problemas de equidad, porque puede haber gente, ¿no? Que, hombre, si es rica, se puede hacer más test. Si es pobre y te los tienes que pagar tú, pues no es tan fácil. Habría que introducir otras variables en este sistema, como, por ejemplo, gente que no se puede vacunar, que son muy poquitos, pero los hay por motivos de salud, hay que financiar los test, por ejemplo, ¿no? Porque no es culpa suya. Y gente que la vacunación, pues no le ha funcionado desde mi punto de vista, también habría que sufragar los test. Pero bueno, esta es la forma en la que va a funcionar este sistema alternativo. Así que por explicaros y sintetizaros un poco, ¿no?, lo que yo he querido decir hasta ahora. ¿Cómo un sistema como el nuestro, ¿no?, una forma de enfocar la pandemia, tiene que basarse necesariamente en una forma de vacunación obligatoria? Pues yo creo que no, que esto debería ser el último recurso, que es muy complicado, ¿no?, que consigamos implementarlo y que además creo que es innecesario. Mi sensación es que poco a poco las personas irán convenciendo de que las vacunas funcionan, que son inocuas. Creo que iremos ganando esa batalla poquito a poquito. Creo que sistemas como este, ¿no?, del Green Pass, pueden ser una buena idea en el sentido de que van a dar una alternativa a gente que no se quiera vacunar, pero van a premiar a los que quieren hacerlo, que al fin y al cabo se supone que son gente más solidarias con la sociedad, ¿no?, que los que no lo hacen. Creo que eso nos ayudará también a convivir durante un largo tiempo entre unos y otros. Es decir, entiendo que el tema de la vacunación puede crear conflictos sociales. Estos sistemas pueden ayudarnos a resolverlos. Creo que va a tener un sentido probar distintas cosas. Aquí también tenemos que pensar que vivimos en una situación muy nueva. No la hemos vivido antes, mucho menos con el sistema tecnológico que tenemos ahora mismo. Y creo que tiene un sentido que nos acostumbremos a tener la mentalidad más o menos abierta. Mi sensación es que al final llegaremos a un punto en el que probablemente tengamos que utilizar todo lo que tenemos, ¿eh? Es decir, lamento ser un poco pesimista, pero me da la sensación de que incluso las vacunas actuales ya veremos a ver si realmente van a servir en su forma actual o si no vamos a tener que introducir dosis de refuerzo dentro de unos meses de tal manera que se amplíe su marco de utilidad frente a nuevas variantes que puedan surgir, ¿no? Lo iremos viendo. Por desgracia, también estamos viendo que, hombre, es ser muy optimista pensar que vamos a producir vacunas suficientes, con lo cual yo entiendo que incluso estrategias complementarias tienen bastante más sentido, ¿no? Y no os voy a decir mucho más. Espero más o menos haberos metido estas 3 o 4 ideas en la cabeza. Ya sé que yo hablo muy rápido, que expongo un montón de cosas. Por eso me gusta dejar mucho espacio para que podáis hacer preguntas y si puedo, pues intentar responderoslas, ¿no? Así que, Joaquín, si te parece, yo voy a dejar de hablar ahora de momento y ya puedo ir respondiendo a todas las preguntas que queráis. Vale, de momento no ha llegado ninguna pregunta por el chat. No sé si es que no podéis hacer preguntas por el chat o es que todavía estáis pensándolas.
Bueno, yo voy de momento a hacer alguna pregunta. Por ejemplo, un problema que puede generarse o incluso ha salido en los medios, ¿no? Que sería el caso de un profesional sanitario, ¿no? ¿no? O que está atendiendo en residencias de ancianos, ¿no? Con pacientes frágiles y se niega a vacunarse. ¿Hasta qué punto se le puede obligar por el bien de los que están ahí residentes o no? Un poco jurídicamente y éticamente, Sí. ¿cómo lo planteas esto, que es una Sí, situación compleja? desde mi punto de vista está claro que con la normativa actual no se le puede obligar, ¿vale? No se le puede obligar yo diría que por dos motivos fundamentales. Uno, por el que ya os he dicho de que no hay nada que asegure que a pesar de estar vacunado no vaya a contagiar el virus. Entonces, uno de los grandes motivos por los que sustentar esa obligatoriedad se viene abajo. Segundo motivo, si lo que queremos es impedir que una persona, ¿no? que pueda estar contagiada entre en contacto con pacientes, ahí es mucho más lógico hacer test. Los test son los que nos pueden decir si se hacen como se deben hacer, ¿eh? Si una persona es infectiva o no. Eso lo va a hacer mucho mejor que el tema de la vacunación. Con lo cual, en principio, hay dos buenos motivos por los que no. Y luego hay un motivo puramente jurídico, es decir, tenemos un sistema de vacunación que es voluntaria, con lo cual, en principio, no se puede obligar a nadie, sea quien sea y esté donde esté ahora mismo. Que no se puede obligar. Los sanitarios ni se les puede sancionar porque no se vacunen. A ver, un momento que estoy mirando. Sí. A ver. A ver, probad ahora si tenéis acceso al chat. Que no sé si es que estaba bloqueado. Que esto. Vale, Yo parece que sí. veo las Es preguntas, la que verdad. ¿Ves? ahora te llega alguna pregunta o no. Mm. Vale, ahora están llegando algunos mensajes, creo. Ahora sí. Ok. Vale. Sí, Vale, es que sí. debería estar bloqueado, que yo no controlaba esto. Vale. Bueno, de momento nos anima. Ahora a ver si la gente, ahora que puede escribir, empieza a escribir preguntas. Vale. Tenía otra pregunta y se me ha ido saltando hacia ahora. ¿Qué iba a preguntar? Cuestiones, a ver. Preguntas y respuestas. Sí, ahí tienes preguntas. Hay uno que es preguntas y respuestas al lado de participantes y ahí estoy viendo yo algunas preguntas. Pues a mí no me... vale, porque están Ahí. saliendo en otro sitio, Sí, vale. en preguntas y respuestas aparecen las preguntas. Vale. Aunque no sea esterilizante, que discrepas en el tiempo de impunidad, ¿piensas que aún así es recomendable la vacunación de los profesionales sanitarios? Hombre, sí, yo creo que sí, por dos motivos. Uno, porque no creo que no crea, o que quizás no sea esterilizante al 100%, no significa que no pueda disminuir la carga viral. Es decir, algún efecto esterilizante es muy probable que tengan, aunque no sea ninguno. Es decir, yo sí que recomiendo que se vacune al personal sanitario. Y luego hay otro motivo. No sé, ¿no? Que se supone que el personal sanitario está bien que dé ejemplo, ¿no? A los pacientes. Yo, igual es que en esto pertenezco a la vieja escuela, pero a mí cuando veía al médico que estaba fumando sin parar, pues aquello hacía una cosa que no a la vez que te recomendaba, ¿no? Que no fumaras tú. Hombre, hay una parte que en principio el personal sanitario debería dar ejemplo. A ver, parece que es una certeza científica que esto funciona. Y luego, claro, que te proteges a ti mismo, la vacuna te va a proteger, ¿no? O sea, que en principio creo que hay varios motivos por los que es recomendable. Respetando, por supuesto, que el que no quiera vacunarse no se vacune. Pero yo creo que sí, que es recomendable que se vacunen, sí. Y otra pregunta, bueno, te felicitan por la exposición y ¿cree que hay alguna posibilidad de modificar a corto o medio plazo, ampliar la Ley Orgánica 3.986 de medidas especiales en materia de salud pública para tener un Bueno, marco legal más preparado para situaciones similares a la pandemia en el futuro o nada suficiente reto electoral?
Bueno, la verdad es que aquí el problema, mira, hace mucho tiempo que venimos pidiendo que exista una ley de emergencias sanitarias, que es lo que nos vendría muy bien, pero si es que aquí no tenemos normativizada prácticamente ni la vacunación como tal. O sea, que es que, por supuesto que necesitamos cosas. La ley del 86 es una ley de 4 artículos en la que cabe prácticamente de todo. Eso nos ha llevado a una incertidumbre jurídica enorme, pero esto, mira, nosotros una vez, yo creo que fue en el 2018, lo llevamos al Congreso de la Asociación Española de Derecho Sanitario, que yo soy vocal, ¿no? Lo llevó el presidente, que era Ricardo de Lorenzo, estábamos convencidos, decíamos, mira, esto, la normativa es un desastre, hay que cambiarla ya, porque como algún día nos pase, ¿no? Que ojalá no nos pase una epidemia, una pandemia, lo que sea, no tenemos nada. Nos tomaron por pelados, básicamente, claro. Pero luego, una vez que ya lo tienes encima, es muy difícil meter los cambios, ¿no? Porque ahora ya estás en otra cosa. Los cambios hay que hacerlos antes, ¿no? Y ahora es muy difícil. Aquí nos presentan un caso que es en una persona con un trastorno mental y tutelada, residente en un centro sociosanitario. Los tutores legales dicen que quieren que esta persona se vacune. La persona no quiere. Llama a su madre y la madre dice que no hace falta que se vacune, pero que ella, bueno, la madre dice que se tiene que vacunar él, pero que ella no se vacunará. La hija deja de vacunarse, ¿qué hacemos? Bueno, si son personas personas incapaces, ¿no? Hay directamente, en principio, a Fiscalía y que sea el juez el que decida, que normalmente va a decidir que se vacune, ¿no? Porque se considera que es para beneficio del paciente. Es decir, cuando hay personas que están en esta situación, bastante claro lo que hay que hacer, ¿no? Los familiares, por supuesto, pues ellos verán. Ahí sí que no podemos obligar a nadie. Vale. Ahora hablabas de estrategias complementarias, pero por el momento se habla de mascarillas, confinamiento, se quiere tratar desde la profilaxis. Escuchaba a un científico que hablaba de introducir el virus, de fortalecer el sistema inmune, que no podemos vivir en una caja de cristal. O sea, ¿hasta qué punto? Bueno, los sistemas que han ido, ¿no? A estas cosas tan curiosas como intentar alcanzar inmunidad de grupo ahí a lo bestia, ¿no? Y a ver qué pasa. Eso no tiene ningún sentido, francamente, ¿eh? O sea, yo estoy convencido, no soy virólogo, pero una cosa que tengo muy clara es que, ¿os acordáis lo que os he dicho al principio? Si nos enfrentáramos a una amenaza que además está inmóvil, podría tener algún sentido, pero con un virus que además muta, que puede tener distintas variantes, que pueden surgir nuevas cepas, es muy difícil. De hecho, creo que cuanto antes nos quitemos de encima esta mística de la inmunidad de grupo va a ser mejor, ¿eh? Puede que algún día lo alcancemos, pero no contemos con ello. No. Una pregunta es también, como estrategia, por ejemplo, aunque no sea obligatorio vacunar, pero sí que la gente tenga que firmar conforme no se quiere vacunar y el motivo por el que no se quiere vacunar. ¿Hasta qué punto se puede obligar a esta estrategia para...? Pues es muy simple, es ilegal. Es decir, la normativa de protección de datos establece claramente que una persona no tiene por qué decir los motivos por los que rechaza un tratamiento médico. O sea, no hay esa obligación, ¿vale? Bueno, perdón, es la normativa sobre la ley de autonomía del paciente. Que usted puede rechazar el tratamiento, pero esto con una vacuna o con cualquier otra cosa. Tú no le puedes decir a un paciente, ¿y usted por qué no quiere tomar antibióticos? Pues el paciente te puede decir, oiga, ¿y usted qué le importa? Simplemente no quiero. Soy yo, es mi decisión y usted verá. Se podrían recabar este tipo de datos y ahí tendríamos un problema a su vez de normativa de protección de datos. Es decir, ¿usted por qué está notando este tipo de cosas? Supongo que lo habréis oído que el gobierno planteó, ¿no?, la posibilidad de que se tomara nota de por qué se rechaza la vacunación. Desde mi punto de vista, esto solo tiene un sentido si es por motivos de control epidemiológico, o sea, de tener una idea de qué es lo que está pasando. Pero en este caso debería ser siempre un dato anonimizado, es decir, que supiéramos qué porcentaje de población, es decir, para un análisis, ¿no?, poblacional, para un análisis de motivación, de conducta social, pero no con la idea de decir, oiga, es que yo qué sé, el doctor Fox no se quiere vacunar pues porque dice que esto su astrónomo le ha dicho que no. Eso no se puede hacer. Lo siento mucho o poco, pero no se puede. Esta pregunta, bueno, no creo que sea más para el COVID, sino de vacunas en general de la infancia, ¿no? Que ante unos padres que no quieren vacunar a su hijo menor, ¿piensas que debería entrar la Fiscalía para autorizar la vacunación del menor, al igual que está pasando con personas mayores incapacitadas? Pues depende, porque las vacunas son un concepto muy amplio. No es lo mismo la rubéola que el sarampión, por ejemplo, ¿no? Y no es lo mismo la varicela que el sarampión. Con la varicela, si yo no estoy equivocado, hace no mucho no se permitía la venta de la vacuna de la varicela. Y hay países que no lo permiten. No sé si lo sabréis, me imagino que sí.
uno de los problemas que hay con la varicela es que si los niños no padecen varicela, puede haber más problemas con los herpes de los mayores, ¿no? Por lo cual hay una cierta controversia incluso en si se debe vacunar o no a los niños. Entonces, no es fácil dar una respuesta exacta. Yo diría que con enfermedades como el sarampión me inclinaría a pensar que sí, aunque los padres no quieran, a ese niño hay que vacunarle. Si es con la varicela, en absoluto, y con otras patologías en las que no está tan claro, ¿no? Si verdaderamente es lo mejor. Perdón, he dicho con la varicela en absoluto. Con la varicela no lo sé, no lo tengo tan claro. Con la rubeola, pues es que la rubeola cuánto afecta a un niño, ¿no? Literalmente. Y con otras vacunas, pues depende de la eficacia que tengan las vacunas. Es que no siempre está tan claro, ¿no? Que el riesgo-beneficio para el niño sea lo más indicado, ¿no? Imaginemos ahora, por ejemplo, en las que tenemos que están sin hacer ensayos clínicos en niños, ¿no? Imaginemos que en ensayos clínicos empieza a surgir que con los niños tienen ciertos efectos secundarios que son más potentes. Ahí yo diría claramente que no tiene sentido, más bien es lo contrario, ¿no? Viendo cómo cursa la enfermedad generalmente en niños. Una pregunta que hacen, ¿qué tiene más peso? ¿El deber del médico a atender a un paciente aun cuando la salud del médico está en riesgo para atender al paciente o el derecho del médico a ejercer su profesión con seguridad? Pues es una pregunta muy buena. Yo vendría a decir, si fuera por mí, lo que pasa es que los jueces últimamente han ido diciendo, ¿no? Las sentencias han dicho que en general los médicos tendrían que atender a los pacientes aunque su vida corriera un peligro, ¿no? Un peligro controlado, se supone. Es decir, no una cosa suicida que digas, oiga, a ver, no es lo mismo que, por ejemplo, entremos a atender a un paciente con ébola, ¿no? Sin ningún tipo de protecciones o con protecciones que no son útiles, que un caso como el que estamos ahora mismo con lo que se hacía en marzo, ¿no? Que en algunos sitios eran bolsas de basura, aunque nos digan lo contrario, ¿no? Entonces, había alguna sentencia que vino a decir, bueno, tienen que darles equipos ya, pero el hecho de no tener los equipos más adecuados no debería excusar ese deber del médico de seguir atendiendo a los pacientes, ¿no? Con lo cual, yo francamente en eso soy bastante escéptico y si fuera por mí, yo diría que eso sobrepasa, ¿no? Lo que se le puede pedir a un paciente, a un profesional. También os digo, el riesgo no es el mismo en todos los profesionales, no es lo mismo, ¿no? Un médico que tiene más de 60 años o que tiene factores de riesgo que uno que tiene 30 años y tal, ¿no? Todos sabemos que es que ahí al final dar reglas para todos es complicado, ¿no? Preguntan, has hablado de la virolización. ¿Qué ventaja representa frente a la vacuna? Ventajas yo diría que muy pocas, pero si tiene alguna es que en principio el tipo de inmunidad que confiere es más amplia en el sentido de que da inmunidad esterilizante es seguro. Otra cosa es cuánto dura y qué fuerza tiene de cara a lo que llamamos inmunidad funcional, ¿no? No sabemos cuánto protegerá, durante cuánto tiempo nos protegerá frente a la enfermedad. Si eres bastante burro, y yo lo soy, yo os diría que la combinación fantástica sería vacunar a una persona con las 2 dosis, hacerle serológicos para ver que efectivamente ha funcionado, que estoy bien, y luego exposición a virus, con la que ya ganaría todos los tipos de esterilidad posible, ¿no? O sea, si a una persona, por ejemplo, dijera, oiga, es que estoy vacunado, pero me preocupa mucho porque mi madre es muy mayor o tengo a alguien así y me da mucho miedo, ¿no? Que le pueda contagiar. Oiga, pues contagiese usted, se queda en su casa 10 días y así tendrá todas las inmunidades posibles. Bueno, veo que los sanitarios podremos practicar esto, queramos o no, porque nos vacunarán y estaremos expuestos. Vais a tener la de todos los tipos, hagáis lo que hagáis, tal y como va el tema, vamos. Queráis o no, vais a ser un banco de pruebas en el que miraremos todos, claro. Sí. Vale. Tal como explicaba del pasaporte de inmunidad, parece que se necesitará un gran número de profesionales, tanto otorgándolo como comprobando. ¿Cómo se plantea esto a la práctica? Bueno, en realidad, a la hora de otorgarlo tampoco hace falta tanto. Es decir, las personas que obtengan un pasaporte, ¿no? O lo que plantean los israelíes, ¿no? Que esto del Green Passport, bueno, para que tú tengas los 6 meses, ¿no? Por la vacunación, de vacunarte te van a meter directamente en el QR, ¿no? Que lleves esto de decir, oiga, usted lo tiene porque al final el Green Passport lo vas a tener en un QR, en un móvil, ¿no? O en un QR que te han impreso en una hoja, que puedes pedir las veces que quieras, pero bueno, eso va a ser así, con lo cual no hay mucho problema. Lo mismo sucede con un certificado que ganes por haber pasado la enfermedad. Eso viene de tu historia clínica. Es decir, ya ha pasado la enfermedad, pues mire, en su QR le pongo que efectivamente que 3 meses, entonces no hay mucho problema. El atasco siempre va a venir del tema de los test. Los test es lo que requiere mucho profesional para estar haciendo continuamente test, ¿no?
Y el mayor obstáculo que tenemos es que realizar test requiere miles de personas trabajando en eso. Ahora se está abriendo la puerta que lo puedan hacer los farmacéuticos, pero el problema que hay con los farmacéuticos es cómo habilitas circuitos seguros, ¿no? Para que puedan hacer test los farmacéuticos, ¿no? Habría otras personas que podrían hacerlo, ¿no? Lo ideal sería que llegáramos a un momento en el que, por ejemplo, se pudiera hacer con saliva, ¿no? Y simplemente lo tuvieras que hacer delante de un fedatario público que diera fe de que tú eres negativo. Pero es verdad que el mayor problema con los test es ese elemento humano. A la hora, en cambio, de comprobar eso, no. Porque tú lo que vas a tener es simplemente una pistolita que te lee el QR, si sale verde, tiras para adentro y si no sale verde, pues no entras. E incluso el que dispara la pistola no va a saber ni quién eres ni por qué lo tienes verde o rojo. Simplemente vas a saber que no tienes un certificado que te habilite a entrar. Entonces va a ser muy parecido a tener una entrada de cine en la práctica. Bueno, como hay la mayoría del público son estudiantes de medicina, preguntan, bueno, la vacuna en su caso, pues ¿cuándo deberían vacunarse? ¿Junto con los profesionales sanitarios o habría que esperar más y aprovechar estas vacunas para personas que igual son más mayores, de mayor riesgo? Pues eso es una cosa curiosa. De hecho, yo tiendo a pensar, fíjate, que la ordenación que se ha hecho, ¿no? Que se ha hecho primero los sanitarios, pasara lo que pasara. Yo creo que tenía más sentido vacunar primero a personas que tengan más de 65 años que a sanitarios de menos de 40, francamente, ¿no? Esa es mi sensación, literalmente. Lo que pasa es que tampoco se ha habilitado este sistema que a mí me hubiera gustado, ¿no? De renuncia, ¿no? Decir, oiga, no, yo cedo mi puesto de momento, cedo mi prioridad no porque no me quiera vacunar, sino porque creo que hay otras personas que lo pueden necesitar más, ¿no? Pero creo que tendría un sentido. Es decir, tú eres un sanitario, pero tienes 30 años, pues sí, igual tiene más sentido que renuncies en favor de una persona de 70, 80 años que va detrás tuya en el turno, tal y como se ha establecido. Bueno, había uno que preguntaba, ¿no? De si esterilizante significa que no padeces el COVID, pero que sí lo puedes transmitir. Y mi pregunta también sería, yo creo que es esto, ¿no? que has explicado. ¿Y hasta qué punto sabemos o no sabemos la respuesta a esta pregunta con las vacunas actuales? O sea, ¿no lo sabemos o sabemos seguro que no? No, no lo sabemos. La respuesta es no lo sabemos. Y yo creo que es la pregunta que necesita una respuesta más urgente. Es que no puedes planificar bien una respuesta de salud pública si no sabes si las vacunas esterilizan o no. Esto lo tendríamos que saber ya, de verdad. Cada tanto dinero que gastamos en ensayos absurdos, pues hombre, hay que hacer un ensayo ya para saber si esterilizan o no. No, porque luego, por ejemplo, en los estudiantes de medicina, podría ser, ¿no? Si fuera esterilizante sí que podría ser un motivo, ¿no? Para no transmitir durante las Claro, prácticas a otros pacientes de eso es. riesgo. Claro, es que te cambiaría totalmente el panorama. Es decir, una vacuna que es esterilizante que va a impedir que transmitas el virus, ahí sí que tiene mucho más sentido poner primero a todos los sanitarios para romper cadenas de transmisión, pero si no es así, entonces igual tiene más sentido primero a otras personas, ¿no? Por eso te digo que es muy importante saber ese dato, es fundamental. Y una pregunta, como en la vacunación, como en muchos temas de salud pública, hay un conflicto entre la libertad individual y autonomía versus el paternalismo. Ujú. Yo creo que también la justicia, ¿no? ¿Dónde estaría el límite? ¿No? Pues salud pública de por sí siempre es paternalista, es decir, es un componente en el que no es tanto como el componente de sanidad en el que tú estás curando una enfermedad. Aquí lo que tienes que hacer es proteger a una sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, en principio sí que hay que tomar muchas medidas que pueden ser restrictivas de la autonomía. No es mucho problema, siempre que sea la única o la mejor manera de proceder. O sea, lo que no tiene sentido es limitar gratuitamente la autonomía de las personas. ¿Vale? Con lo cual siempre hay que tener eso presente. Se puede hacer, pero siempre tienes que poder justificarlo. Bueno, aquí comenta la última pregunta ya. Dice, has dicho que sí se puede atentar a la libertad si esa persona es contagiosa. Nosotros en el curso comentamos un caso clínico de un paciente con VIH y llegamos a la conclusión que no se podía obligar a comunicarse a su pareja. Entonces, ¿cuándo se utiliza esta ley para obligar a la gente, ¿no? ¿Cuándo puedes privar Sí, la sí. libertad? Yo soy contrario a esa idea. Es decir, yo creo que cuando tienes un paciente con VIH, lo que tienes que hacer es convencerle de que no lleve a cabo prácticas que puedan suponer riesgos para terceros. Es decir, lo ideal es convencerle de que lo haga. Si en último término tú eres capaz o entiendes que la persona lo va a seguir haciendo, por mucho que le digas, no hay obligación de mantener el secreto y de hecho creo que no se debería hacer. Y te voy a poner un caso bastante parecido, ¿no? Para que lo entendáis. Imaginaos que vosotros tenéis una persona que es un chofer de autobuses de línea y notáis que tiene narcolepsia, ¿vale?
esa persona debería dejar de trabajar en lo que está trabajando, porque puede provocar un accidente que es muy serio. Pero la persona en cuestión nos dice que no piensa hacerlo porque es lo que ha trabajado toda su vida y lo que le gusta. Y total, el riesgo es bajo, ¿no? Desde mi punto de vista, es un caso en el que podrías romper el secreto profesional porque es que, claro, es una cuestión de salud pública, de verdad. Es que tú te estás jugando que este tío se empotre con el autobús contra 50 personas. Por lo cual hay límites. Y por no ir solo a casos ficticios, acordaos del caso del piloto que sufría depresión y acabó estrellándose con el avión de los Alpes. En todos esos casos, es obvio que por cuestiones de salud pública tú puedes romper el derecho profesional y de hecho debería primar, ¿no? Los derechos y derechos tan importantes como la vida o la salud de terceras personas. Así que primero convencer, pero si no, se puede pasar por encima desde mi punto de vista. Bueno, aquí había, no era una pregunta, había otra estudiante que comentaba que en este caso el médico tiene el deber de avisar a la pareja según el código ontológico. Sería en la línea de lo que has comentado tú. Bueno, pues yo creo que ya, bueno, había una última pregunta, pero era más, ¿por qué esta vacuna genera cierta controversia, desconfianza? ¿Es porque no se conocen los riesgos a largo plazo? Todos lo sabemos, es un fármaco nuevo. Cualquier fármaco puede invitar a cierta desconfianza. Al fin y al cabo, no es tan extraño que cuando estamos en fase de vigilancia farmacológica puedan surgir cosas que no han surgido antes. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, porque se ha hecho muy rápido y lo que es rápido pues normalmente alimenta más desconfianza. Pero bueno, los que conozcan cómo funcionan los ensayos clínicos, pues estamos más tranquilos, porque entre otras cosas, esto se ha hecho muy rápido pues porque has tenido voluntarios por todos los sitios y todo el dinero que querías. Ya nos gustaría a nosotros que cada vez que vas a desarrollar un fármaco, ¿verdad?, te surgieran voluntarios haciendo cola. Eso no suele pasar, no es por nada. Y el dinero tampoco suele sobrar, eso también es cierto. Entonces, a ver, hay muchas explicaciones a esto, ¿no? Con independencia de eso, yo creo que sí que hay un mensaje muy importante en esto, que es el de decir, oye, el que tiene dudas sobre esta vacuna no es un antivacunas necesariamente. Es una persona que tiene dudas, pues muy normal, yo también las tengo. ¿Ves? Todos podemos tener dudas, ¿no? Yo tengo dudas, por ejemplo, de qué va a pasar con esta vacuna, pues con personas que estén inmunodeprimidos, tengan no sé qué, tengan no sé cuántos, pues lo iremos viendo. Pero la cuestión es siempre lo mismo. Puedes tener dudas de qué va a pasar si te pones la vacuna, pero tienes muchas certezas de lo que les va a pasar si se contagian y no han desarrollado ningún sistema de inmunización. Al final, es decir, dudas va a existir y riesgos van a existir. De ahí que sea tan importante que en la medida de lo posible cada uno asuma sus decisiones y adopte sus propios riesgos. Perfecto, muy bien. Pues si quieres podemos pasar al segundo tema. ¿Os parece? Vale, sí, pues pasamos, si queréis pasamos directamente. Yo no tengo ningún problema, pasamos al siguiente. O si queréis, hacemos 2 minutos de pausa por si alguno quiere ir al baño, tiene una llamada pendiente o lo que sea, mientras que hago la presentación. ¿Te parece 2 minutos de pausa? Y les damos eso. Muy bien, os voy cargando mientras tanto. A ver. Vale. Que es el del triaje, ¿no? Y yo, francamente, os tengo que comentar que este es un tema que yo nunca pensé que tendría que explicar, ¿no? Esperaba no tener que explicarlo nunca. No porque el triaje no exista y no se haga, que el triaje se hace muy habitualmente, ¿no? La medicina, al fin y al cabo, está ligada a una cuestión muy, muy simple, que es la escasez de recursos. Cualquier médico de este mundo sabe que sus recursos no son ilimitados y trabaja en la seguridad social lo sabe mejor que nadie, ¿no? Es decir, no puede pedir todas las pruebas que quiera para todos los pacientes, dedicarles todo el tiempo que desea. Al final siempre tenemos recursos escasos. Pero cuando hablamos de triaje, en estos contextos de pandemia, de lo que estamos hablando es de una forma de triaje bastante diferente, ¿no?
Es un triaje que está muy asociado a la forma en la que surgió. El triaje apareció, para los que no lo sepáis, en lo que era un contexto de guerras, ¿no? El triaje empezó con las guerras napoleónicas, empezó con un general de Napoleón, que después de una de las batallas, ¿no?, de las guerras napoleónicas, la de Jena-Auerstadt, se encontró con que había un montón de heridos allí y dijo, bueno, yo aquí a quién atiendo primero, ¿no? Y ahí es donde empezó realmente la tradición del triaje tal y como la conocemos, ¿no? Entonces, bueno, en la práctica supongo que os lo habrán enseñado más o menos, que se ponen puntos para ver, ¿no?, quién es al que vas a atender antes, después y tal. Eso en triaje de guerra. La verdad es que en un caso como estos, ¿no?, es bastante parecido. Es bastante parecido porque lo que te acaba pasando es que te viene un aluvión de pacientes, tienes unos recursos relativamente escasos y no puedes atenderlos a todos, con lo cual tienes que tomar una decisión, ¿no?, sobre a quién vas a atender. Yo tengo un recuerdo de esto, que es, la verdad es que no es un buen recuerdo, ni mucho menos, pero en marzo yo me pasé las primeras 2 semanas de marzo revisando protocolos de triaje de muchos sitios, pues porque no lo sabía prácticamente, se tuvieron que hacer a toda prisa, como quien dice. Os voy a decir que no había prácticamente nadie que cogiera los teléfonos, ¿no?, cuando se preguntaba qué hacemos con estas cosas, y los pocos que lo cogíamos, pues tuvimos que hacer esto tan desagradable de decidir más o menos qué criterios, ¿no?, se podían aplicar y cuáles no. Y fue una cosa bastante, bueno, los que no nos dedicamos a esto, pues no estamos tan acostumbrados a tomar decisiones de este tipo, ¿no?, o por lo menos a generar estos protocolos. Bueno, en la medida de lo posible, yo os diría que lo ideal sería hacerlos mucho antes, ¿no? Yo espero que nunca los necesitemos. Francamente, no veo la situación epidemiológica como para que no volvamos a necesitar protocolos de triaje. Por desgracia, es posible que los volvamos a tener. Entonces, pues, tampoco creo que hayamos avanzado tanto, de hace un año hasta ahora. Pero bueno, lo ideal sería crear estos protocolos sosegadamente, ¿no?, en momentos en los que nunca sabes si a ti te va a tocar estar en un lado o en otro, que es lo ideal, ¿vale? Pero lo que tenemos es lo que tenemos. Yo os voy a contar qué es lo que había, básicamente, qué es lo que nos hemos encontrado con respecto a esto. Bueno, básicamente todos sabemos que es un virus, que crea una patología nueva con una tasa de contagio elevada, que necesita un alto porcentaje de ingresos hospitalarios y de uso de recursos escasos, ¿no?, sobre todo ingresos en UCIs, ¿no?, respiradores. En un momento dado, las estancias en UCI, o sea, son relativamente prolongadas, son estancias de semanas, no son estancias breves, y aparecen recursos escasos, claro. En recursos que son, pues el que es el fundamental, tal vez, ¿no?, que es el día de estancia en UCI, ¿no?, los respiradores, los espacios aislados de por sí y, sobre todo, un recurso fundamental, que es el que es más difícil de cubrir, que es el de los recursos humanos, la atención sanitaria escasa. Porque a mí, yo cuando veo, hemos aumentado el número de UCIs, vamos, había 50 y ahora hay 300. Y dices, ¿y también habéis conseguido reproducir a los que las atienden? ¿O esto cómo lo hacemos? Es decir, ¿aquí ha habido un proceso de generación espontánea de personal sanitario o cómo lo hacemos, ¿no? Pero todos sabemos que aquí lo que queda muy bonito es la estadística, ¿no? Decir, ya, es que tenemos esto. El recurso escaso por excelencia en una situación como esta es el personal sanitario que es capaz de atender a pacientes en estas situaciones. Y ese es el recurso más difícil de generar, para ser sinceros. Entonces, nosotros tenemos un problema. Vamos a tener recursos escasos, bajará seguramente la calidad de la atención, pero es que más allá de eso, o sea, más allá de la calidad baja de la atención, está ya la no atención. Y eso también va a existir y ha existido. Claro, cuando no tienes recursos para todos, pues tienes que empezar a decidir a quién se lo das y a quién no. En este caso hay siempre una dificultad añadida. La había más en marzo, pero creo que la sigue habiendo. Es mucho más difícil saber cuál va a ser el curso, cómo va a cursar un paciente, ¿no?, que te viene con un COVID, que un paciente que, por ejemplo, viene con un ictus o con un infarto, en el que, bueno, hay mucha más experiencia, ¿no?, de qué es lo que puede ocurrir. Es más fácil hacer prognosis, por así decirlo. Por lo cual, pues eso es algo que complica las cosas además. Triaje, para empezar, triaje. Algunas cosas que hay que tener claras. Solo hay triaje cuando hay que elegir a qué paciente tienes el recurso. Si tú puedes incrementar recursos, ahí no hay triaje, es una sandez. La gente que te dice protocolo de triaje, lo primero, intentar incrementar recursos, y dices, vete al cuerno, eso no es triaje, eso simplemente es que tú estás consiguiendo tener más, pues enhorabuena por ti, eso no es hacer triaje, ¿vale? Es absurdo. Luego hay otra cosa interesante, que es que si hay pacientes que no desean tratarse, ese paciente no computa con los demás. ¿No quiere tratarse? Pues no se trata. Así de simple. Y no es cuestión de estar intentando convencer a nadie. O sea, la gente, el concepto de autonomía es que tú decides o no.
puede haber personas que no quieran tratarse por motivos heroicos. Pues, oye, es conveniente recogerlo para luego reconocerlo, pero ya hemos tenido casos de pacientes mayores o que tienen una serie de circunstancias que dicen, no, no me trates a mí, atiende a esta otra persona que yo creo que es mejor. Hay que respetar. Esos sí que son auténticos héroes. Hay que apuntarlo para reconocerlo. Simplemente hay que respetar la voluntad del paciente, pase lo que pase. Y luego hay una cosa que es muy simple. En fin, lo que no hay que pensar nunca es que tú tienes que dar un tratamiento que en un momento dado puede ser fútil. Los que sois estudiantes de medicina quizás no tengáis tanta experiencia en esto. Joaquín me va a entender enseguida. En medicina, en general, la tentación suele ser sobretratar. Es decir, si algo sabemos de estudios, lo que nos dicen los estudios, es que normalmente el personal sanitario, los profesionales, tienden a pensar que hay más opciones de las que realmente hay. Es decir, normalmente se tiende a hacer más de lo que en principio verdaderamente podía haber hecho algo por la salud del paciente. Eso suele llevar a un problema que existe en medicina, que es el sobretratamiento, que nosotros conocemos. Evidentemente, en una situación como esta, lo último que hay que hacer es sobretratar. Lo primero que te tienes que preguntar es, mira, una persona en estas condiciones verdaderamente lo meteríamos en una UCI, tal y como está. Pues si tu respuesta es que normalmente no, entonces no le asignes recursos, porque es que no. Así de simple, que el tratamiento muy probablemente es fútil. Luego, claro, estamos en una situación, ¿no?, en la que dices, oye, ante una duda, ¿no? Ante una duda, pues yo diría, ante una duda casi es mejor que no. Fijaos qué herejía, porque normalmente lo que tú decides ya es sobretratar. Entonces, si tienes ese día de si va a servir el tratamiento o no, y tienes que elegir entre varios, pues hombre, a ver, más normal que se lo des a aquel que tienes menos dudas, ¿no? Esto es una cosa bastante de cajón, pero bueno, no está mal decirlo. Entonces, el objetivo del triaje, que esto es otra cosa muy importante. Aquí a veces se nos olvida. Un triaje puede tener muchos objetivos. Los militares, por ejemplo, cuando hacen un triaje, lo que intentan siempre es atender primero a los pacientes que van a volver antes al campo de batalla, con independencia de la gravedad de las heridas. Así, por ejemplo, si un militar ha perdido una pierna, pues es probable que lo atiendan bastante después que otro que tiene menos probabilidades de supervivencia, pero que si sobrevive, ese vive para combatir otra vez. Eso es un criterio de triaje militar, que se ha mantenido durante mucho tiempo. En nuestro caso, hay muchas cosas que se pueden priorizar en un triaje, o un triaje puede tener distintos objetivos. Puede ser salvar el máximo número de vidas posibles. Y de hecho, ese es el que normalmente adoptamos, ya os lo explicaré. Pero hay otros, También puedes intentar salvar la mayor cantidad de años de vida que sea posible. Si eso es así, vas a anteponer siempre a los jóvenes que a los mayores, porque en principio el número de años de vida que les queda por vivir es más amplio, por lo que en principio es un criterio que va a ir en contra de las personas de mayor edad. Y luego puedes tener un criterio que es maximizar los años de vida ajustados por su calidad, ¿no? Que estos son los famosos CALIS y tal. Y dices, bueno, aquí tenemos una persona que tiene, yo sé, 40 años, pero que está con un ELA, que tiene además no sé qué, no sé cuántos, y una persona de 60 años, bueno, que está muy sana. Este criterio iría a decir, pues la de 60, ¿vale? Por lo que los criterios pueden ser diferentes, Evidentemente, nosotros no podemos establecer un triaje si no nos dicen para qué es. El médico no debería actuar de la misma forma. Si el objetivo del triaje es salvar todos los pacientes que pueda, que se dice, no, lo que tienes que intentar es maximizar el número de vidas que salvan. Por poneros un ejemplo, en ese caso tiene más sentido salvar un paciente de 20 años que 3 de 90, porque el número de años salvados va a ser mayor. Y eso no tiene por qué determinar un médico. Eso no es una cuestión asistencial, no es una cuestión de que requieras un saber, no, eso es una cuestión de debate social para saber qué es lo que valoras más. Son las personas como tales, si son los años de vida, si son la calidad de vida. A ver, estamos en un debate y no conviene, y tendríamos que algún día que afrontarlo, ¿no? Pero lo que tenemos ahora mismo en la práctica es que lo que tú tienes que maximizar son las vidas salvadas. Ninguno de los otros. Tú tienes que intentar maximizar el número de personas a las que salvas la vida. Entonces, en principio, no vas a poder discriminar a las personas ni por su edad, ni por su capacidad o discapacidad. Ojo, ni con la que ve ni con la que salva. No puedes hacer eso. Ni tampoco lo que se llama el valor social, ¿no? El valor social. Esto último es lo que
lo que más me chocaba, ¿no? De algunas veces que se decía, no sé qué es eso del valor social de las personas. Yo eso no lo entiendo, con lo cual me parece el criterio más discutible, o uno de los más discutibles que yo he oído nunca, ¿no? Otra cosa muy diferente, lo hablaré después, es, por ejemplo, si se puede priorizar al personal sanitario o no, que yo creo que sí. Y luego os intentaré justificar por qué creo que sí. Y no es por hacer la pelota, porque sea esto todo sanitario, es porque honradamente creo que es así, ¿no? Lo que sí es más discutible es si, por ejemplo, en caso de que haya un empate entre varias personas, ¿no? Que dices, oye, es que francamente no sé cuál de estos dos se va a recuperar, ¿no? Cuál de los dos tiene un sentido que se recupere. Es bueno, ahí si no sabes cuál, ¿no? Si ahí ya pueden entrar esos criterios como una forma de desempatar, ¿no? Que tú, por ejemplo, digas, mira, igual se salvan los dos, pero claro, esta persona tiene 30 años y esta persona tiene 90 y no sé cuál de los dos se va a salvar antes, pues ahí sí que puede tener un sentido que digas, bueno, pues vamos a por la de 30, ¿no? Pero va a ser un criterio de desempate teniendo unas probabilidades de supervivencia iguales, los dos, ¿eh? Y ahí sí que parece, o yo creo que es más posible. Pero así como primer criterio, nunca puedes discriminar por una cuestión como la edad. Bueno, ¿hay que tratar a todos por igual? Pues bueno, pues aquí vuelvo a lo que os estaba diciendo. Yo creo que hay dos excepciones. En principio hay que tratar a todos por igual, pero hay dos excepciones. Una son los niños. Los niños, en principio, deberían tener acceso preferencial a los medios. Esto es una obligación legal, es decir, existe un convenio que se llama la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños y dice que el interés superior del menor primará sobre cualquier otro interés legítimo y tal, ¿no? Entonces, se supone que nosotros vamos a tener que primar a los niños, en principio, la asignación de recursos. Esto es una obligación legal, pero yo creo que también a día de hoy tiene un sentido. Tiene un sentido social y creo que es algo que más o menos todos aceptamos. Nosotros estamos bastante preparados para aceptar la muerte de nuestros padres, pero mucho menos preparados para aceptar la muerte de nuestros hijos. No es cotidiana, no es habitual, llamamos a nuestros hijos. Bueno, en general, a los míos hay veces que no tanto, supongo que a algún otro le pasará, pero en general amamos a nuestros hijos. Si estuviéramos hablando de esto hace 200 años, la situación sería muy distinta, porque la mortalidad infantil era muy amplia y se veían las cosas de otra forma. Pero a día de hoy es bastante claro que nuestras sociedades funcionan así. Y creo que uno de los motivos por los que hemos reaccionado a esta enfermedad tal y como lo hemos hecho es porque los niños no han estado entre los colectivos más afectados. Si tuviéramos a día de hoy 200 muertos diarios y fueran todos niños, os aseguro que estaríamos haciendo las cosas de otro modo. No sé cuál sería, pero estoy casi seguro de que no lo podríamos soportar y estaríamos adoptando otras medidas. Ya sé que esto es muy políticamente incorrecto decirlo, pero creo que es la realidad. Me perdonáis, pero yo soy de estos que tienden a pensar lo que dicen, pero también a decir lo que piensan, ¿no? Las dos cosas. Entonces creo que es así. Pero bueno, los niños en principio van por delante. Y lo segundo, que yo creo que también es cierto, es que hay que priorizar por lo menos el personal sanitario que se somete a riesgo extraordinario, ¿no? Los que ahora van a tener prioridad para vacunación, los de primera línea. ¿Por qué creo que es así? Pues en primer lugar por una cuestión de justicia. Si se someten a un riesgo superior al de los demás, yo creo que también tiene un sentido priorizarles, ¿no? Priorizarles. Tiene un sentido, es una compensación por eso que están asumiendo. Antes os he dicho, ¿no? Que se dice, no, es que a pesar de que no tienes protecciones ideales, a seguir cuidando al paciente, vale, de acuerdo, pero si enfermas como consecuencia, pues vamos a priorizar tu acceso a los recursos, ¿no? Frente a otros. Hay otro motivo también que es un motivo que incluso es pre-triaje. Yo os he estado explicando que en un triaje, en principio, tenéis que intentar llevar todos los recursos que puedas. Personal sanitario es un recurso escaso, por lo que lo más lógico es que hagas todo lo posible para que ese recurso se mantenga, porque lo necesitas, es fundamental. Así que me perdonaréis porque uso un argumento utilitarista, pero es la realidad. Es decir, tú tienes que proteger tus recursos escasos, los sanitarios son claramente un recurso escaso. Y luego está lo que yo llamo una necesidad pragmática. Imaginaos la moral del personal sanitario si están allí corriendo riesgos, cayendo enfermos y luego resulta que cuando necesitan el recurso vais y se lo niegas al personal sanitario. Claro, los que están alrededor al día siguiente hay 7 que no vienen, francamente. Eso lo vimos en el SARS en Canadá, donde hubo muchísimas bajas en personal sanitario, aumentó mucho lo que se llamaban las bajas voluntarias o no tan voluntarias, ¿no? Y esto era una cuestión simplemente de que francamente se estaban enfrentando a una cuestión que era tremenda, ¿no? Si no recuerdo mal, en Canadá fue el 27% de las bajas totales fueron personal sanitario, una barbaridad, ¿no? Entonces, hay un motivo también ahí por el que, oye, necesitamos
mantener las cosas en un orden, ¿no? Mantener la moral de la tropa, si me permitís la metáfora. Entonces hay cuestiones de justicia, de utilitarismo y también cuestiones que yo entiendo que tienen que ver con esa necesidad de mantener alta la moral, ¿no? La cuestión que sí está más abierta es si tienen que tener una prioridad absoluta o solo frente a personas que más o menos muestran mismo riesgo. Yo eso no lo tengo tan claro y casi nadie lo tiene tan claro. Pero desde mi punto de vista, al menos frente a los que muestran mismos riesgos, es claro que sí. Claro que sí. Y por supuesto, soy consciente de que decir mismo riesgo no, esto en teoría queda muy bien, en la práctica es mucho más difícil, evaluar quiénes tienen el mismo riesgo, pero para que tengáis una idea teórica. En segundo lugar, imaginemos que estamos ya entre personas que en principio vemos que tienen las mismas probabilidades de supervivencia, ¿no? Entonces, esto hay como asignas recursos, ¿no? Como asignas recursos o personas en principio que, bueno, pues, a ver, en este momento ya tenemos que plantearnos otra cosa. Mira, estos pueden sobrevivir más o menos igual, pero aquí la cuestión ya es ir más allá de lo individual y a lo colectivo. Y es una cuestión de decir, ¿cómo asigno yo el recurso entre personas que tienen las mismas probabilidades de supervivencia? Y ahí la cuestión es decir, pues tienes que asignarlo de tal manera que lo que maximice sea el total de personas que sobrevivan. Y os voy a poner un ejemplo, ¿no? Que yo os voy a poner. Un paciente con un 50% de probabilidades de supervivencia, que es otro que tiene un 25%. Pues mira, originalmente dirías, pues ala, el del 50% de probabilidades y se acabó. Pues no es tan fácil, no es tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque lo que tú harías individualmente, y si tuvieras esa capacidad, ¿no? Pues ya está. Pues no sirve cuando tú lo que quieres es maximizar la supervivencia de un grupo. ¿Por qué? Pues porque si una persona tiene más probabilidades de sobrevivir, pero te ocupa el recurso escaso durante más tiempo, el cómputo final de supervivientes es más bajo. Si tú tienes personas con un problema COVID que te van a ocupar una UCI 3 semanas, aunque tengan un 50% de probabilidades, eso es así, al cabo de esas 3 semanas, si tú les priorizas a ellos frente, por ejemplo, a pacientes con ictus, con infartos, que tienen un 25% de probabilidades de sobrevivir, es que va a sobrevivir menos gente. Entonces es algo curioso, puede ser incluso contraintuitivo, pero al menos en teoría, la idea debería ser que tú tienes que intentar dar el recurso a aquellos pacientes que lo van a utilizar durante menos tiempo, porque el recurso escaso es el número de días que tú estás dando ese tratamiento, ¿no? Entonces, imaginaos que tienes el caso, paciente COVID, que dices, bueno, yo creo que si va a sobrevivir este hombre, digamos, o esta mujer, un 50%, un 50%, pero me va a ocupar la UCI 2-3 semanas. Y a la vez tienes que elegir entre uno que te viene con un infarto, en el que dices, uff, lo veo complicado, puede sobrevivir, lo veo complicado, pero puede sobrevivir. O, por ejemplo, con una sepsis, ¿no? Que es otra de las cosas que, bueno, más o menos en 3 días ves qué es lo que va a ocurrir con un paciente con sepsis. Claro, tener presente que en esos casos, si tú eliges paciente COVID, estás ocupando el recurso para más de 2 semanas. Si tú eliges el paciente sepsis, ese te va a ocupar el recurso 3 días. Sobrevive o fallece, pero van a ser 3 días. Con lo que este ejemplo quizás os pueda servir muy bien para entender la complicación que hay en un sistema de triaje, que no es solo decidir, pues mira, entre estos 2 pacientes el que veo que tiene más probabilidades de sobrevivir. No, es que también tienes que calcular cuánto tiempo te va a usar el recurso. Y eso es un asunto más complejo, claro. Por supuesto, sé que esta matemática en teoría es muy fácil, en la práctica es mucho más difícil calcular probabilidades de cuánto va a sobrevivir un paciente. Ya nos gustaría a nosotros, ¿verdad?, que esto se hiciera así. Saliendo un poco, ¿no? Pero no sé si lo conocéis. Una de las cosas que a mí me fascinan, por ejemplo, de inteligencia artificial, que se está empezando a utilizar, por ejemplo, Stanford está utilizando inteligencia artificial para hacer prognosis, ¿no? de si un paciente va a sobrevivir y cuánto tiempo va a sobrevivir. Ojalá tuviéramos algo así cuando hacemos triaje, ¿no? En estas circunstancias, porque tú tendrías un mecanismo de inteligencia artificial que te va a decir más o menos las probabilidades de supervivencia de un paciente. Y a partir de ahí sería más fácil calcular a cuál puedes introducir o no. A día de hoy el único algoritmo que tenemos es este. Y este normalmente viene cargado por la experiencia que ha tenido un facultativo. Un facultativo experimentado en ese sentido es un tesoro, porque lo que tiene dentro es un algoritmo. Y el día que se jubila, por cierto, eso no se pasa, no se vuelve a cargar en otro ordenador. Es decir, tiene que ser otro el que genere su propio algoritmo, que probablemente no será igual que el que hay antes, ¿no? Entonces, ahí tenemos el problema de siempre, que es que va a haber sesgos, va a haber problemas de que, por ejemplo, un facultativo casi siempre va a tender a pensar que se va a producir un curso que se va a parecer, que va a ser de un tipo cuando lo ha vivido antes. O sea, nosotros adivinamos bastante bien qué va a pasar con lo que conocemos. Con lo que no conocemos, no adivinamos nada.
francamente, ¿no? Entonces, un intensivista que está acostumbrado a tratar con ictus, con infartos, con sepsis, con cosas de este tipo, es prácticamente una auténtica máquina prediciendo qué va a pasar. Con COVID eso ya nos rompe los esquemas, con lo cual las comparaciones son complicadas, pero al menos sí que sabemos cuánto tiempo uso de recurso va a tener cada uno. Lo que no se puede hacer, desde luego, es cosas que en un momento dado parece que se tendría a hacer, ¿no? Que es priorizar COVID frente a no COVID. Esto no tiene ningún sentido. O sea, al final hay que maximizar el número de vidas salvadas y listo. También es cierto, y esto también os encontraréis con que muchas veces hay otro problema, que es que ahora se ve menos, pero en otros tiempos el problema que existía era que el recurso escaso ni siquiera era puesto de UCI, sino que era puesto de UCI en aislamiento. Porque claro, si tú tienes un paciente con el virus, ¿no? Lo introduces en una UCI en las que todos los demás no tienen el virus, pues bueno, pues es muy probable que en poquito tiempo lo tengan todos. O sea que realmente tienes que estar pensando en qué capacidad tienes, ¿no? Y cuántos recursos están a tu alcance y cómo puedes dividirlos, que esto es bastante complicado. Antes me habéis hecho una pregunta de una persona discapacitada. A mí me pasó un amigo, ¿no? Que me consultaba y me decía, mira, es que en el hospital tenemos un enfermo, ¿no? Uno de estos de un problema mental en el que estaba con el SARS, oye, y no había manera de tratarlo de ninguna forma, ¿no? Que no quería tratarse. Entonces, bueno, pues en situaciones normales, bien sencillo, ahí lo pasamos al pabellón de psiquiatría y se acabó el problema, ¿no? Que se encarguen ellos, ¿no? Porque claro, el problema que había era que en psiquiatría no se le podía aislar. Entonces, como enviaras un paciente con el virus a psiquiatría, pues imaginaos lo que pasaba, ¿no? Entonces, esto es muy parecido a lo que te puede suceder en una situación con UCIs que no están o en una planta hospital en la que no puedes mezclar unos con otros, ¿no? Esto es uno de los graves problemas, desde mi punto de vista, que sucedieron al principio. Se mezclaban, ¿no? Pacientes sí y no. Tenemos que aprender a diferenciar las cosas. Tenemos que aprender que el recurso escaso es complejo y lo que no se puede hacer es preferir a uno sobre otro solo por el hecho de tener COVID o no tener COVID. Otra cosa es que me digas, no, es que ahora mismo en este hospital no tenemos nada para paciente que viene COVID, que como lo metamos en otra planta, pues nos va a contagiar a todos. Es que ahí realmente no hay recurso para ese paciente. O sea, no es que digas, no, es que estamos discriminando, no, es que no hay recurso, es que como lo metas ahí, nos va a contagiar a todos. Luego, realmente el recurso no existe. Hay que pensar en ese escenario, que es un recurso que no tienes. Es que se requieren muchas cosas, por desgracia, ¿no? A ver, en teoría nosotros tendríamos que esquivar siempre un recurso, ¿no? Que es el criterio de orden de llegada. Es el peor criterio que se puede tener. O sea, que ya una persona tienes el recurso disponible, pues se lo asignas a ella y ya está, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Lo más lógico siempre es asignar el recurso de tal manera que se maximice la supervivencia del grupo. Como os he explicado, en principio, al individuo que tiene más posibilidades, salvo que la duración pues, haga que pueda ser por otro. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí tenemos un problema. Lo lógico, desde un punto de vista racional, sería, viene un paciente. Tú tienes un recurso disponible en ese momento, pues se lo asignas al paciente, aunque digas, mira, es un paciente con pocas probabilidades de sobrevivir, yo creo que no va a salir, pero puede salir. O sea, no es una cosa así, es que dé por seguro que no va a ser. Asignas el recurso al paciente. Después de eso, te viene otro paciente que dices, mira, claro que sobrevive pues no. Por ejemplo, un chaval de pocos años, ¿no? De 28 o 30 años, pues que ha tenido un problema de un tipo que sabes que si le asignas el recurso, claro que sale adelante. Pero en ese momento no tienes recursos, porque lo anterior se lo has asignado a otro que tenía pocas probabilidades de sobrevivir. Y aquí ya se nos plantea un problema muy serio, porque dices, ¿yo qué hago entonces? ¿Se lo quito al paciente anterior y se lo doy a este? Pues no lo puedo. Eso no se puede hacer porque nuestro sistema jurídico eso os crearía un serio problema legal. Es decir, no puedes hacer eso porque te acusaría muy probablemente de estar llevando a cabo un homicidio. Porque estás quitando un mecanismo de soporte vital necesario para un paciente, aunque sea para dárselo a otro. Eso, obviamente, es un problema conceptual. Es decir, lo más lógico en casos como estos debería ser pensar que la asignación de los recursos es provisional, es decir, que tú lo das, que intentas asignar de la mejor manera posible de acuerdo con las circunstancias de cada momento. Pero si las circunstancias cambian, podría haber reasignaciones. Esto es extremadamente complejo de introducir en la mentalidad, porque a ver, ¿quién es el guapo que le va quitando a un paciente, ¿no? elementos de soporte vital, sabiendo que le va a causar la muerte, simplemente porque lo necesita otro con más probabilidades para sobrevivir? Esto es muy difícil de hacer. Y yo os digo que legalmente no funciona. Entonces, en la práctica,
no se puede privar a un paciente de un recurso, ¿no? Por mucho que digas, es que seguro que viene otro dentro de 2 horas que lo va a necesitar. Ya, claro, pero el problema lo tienes ahora y tú tienes que tener una buena razón para negar el recurso. Y una no puede ser, voy a esperar porque seguro que entra otro. No sé si me entendéis, ¿no? Y ahora me diréis, pero es que seguro que puedes esperar 2 horas. Mira, si puedes esperar 2 horas no estás haciendo triajes. Es un paciente que todavía no necesita el recurso. Cuando haces triajes, cuando el paciente lo necesita de verdad. Si puedes esperar 2 horas, ese todavía no lo necesita, ¿vale? Eso no significa que uno no tenga que hacer todo lo posible. No tiene nada que ver con eso. Simplemente significa que, aunque os van a decir 1000 veces, no hay que asignar el recurso al primero que llega. La realidad es que nuestro sistema jurídico lleva eso. Tú tienes un paciente que necesita el recurso, pues se lo tienes que asignar si crees que le puede servir, aunque tenga pocas probabilidades. No puedes decir, no, lo voy a guardar porque igual viene otro después. Lo ideal en teoría sería eso, poder reasignar los recursos, ¿no? Hacer una evaluación cada cierto tiempo. Con recursos continuos como respiradores, como cualquier tipo de alimentación que requiera algo continuo, es muy difícil de hacer. Yo a veces pongo el ejemplo de cómo vemos de diferente la situación cuando el recurso escaso es un respirador o es, por ejemplo, una dosis de algún tipo de antídoto contra un veneno, por ejemplo, que se da en varias dosis separadas, ¿no? O un antibiótico que tienes que darlo en varias dosis. Cuando hay esa discontinuidad en tratamiento, tenemos mentalidades distintas. Por ejemplo, imaginaos que tenéis un problema que se puede tratar con un fármaco de los que, por ejemplo, tienes 10 pastillas. Te entra un paciente y tú sabes que para que el tratamiento tenga efecto, por lo menos necesitas administrar 8 de las 10 pastillas a un paciente. Te viene un paciente con ese problema que crees que tiene bastantes pocas probabilidades y le empiezas a dar una pastilla, le das la segunda. Cuando le has dado la segunda, te entra otro paciente con el mismo problema. Y en ese momento tú tienes 2 posibilidades, seguir dando el recurso al primero que se lo has dado o dárselo al otro. Ahí casi todos los que yo conozco dicen, no hombre, en un caso como ese, tú las 8 pastillas que te quedan se lo das al que tiene muchas más probabilidades de sobrevivir. Pues es bastante parecido el caso. La diferencia está en que en un caso es un tratamiento continuo y en el otro lado es un tratamiento discontinuo. Pero es mucho más difícil, ¿no? Es mucho más difícil cambiar un tratamiento en el que el paciente está dependiendo de él y quitárselo causa directamente la muerte que un caso de estos otros en los que el recurso lo está reasignando, ¿no? Sin que el paciente lo tenga ya, por así decirlo. Con lo cual, son asuntos bastante complejos, como podéis imaginar, pero es muy difícil reasignar un recurso. Entonces, aquí la cuestión es que, como os decía, desde un punto de vista penal, no hay manera de evitar esto. Es decir, el que tiene el recurso en ese momento dado lo tienes que mantener. Lo único que sí existe, y esto siempre es posible, es que podemos utilizar el criterio de futilidad del tratamiento. Que un tratamiento sea fútil, en general, significa que al paciente no hay constancia de que verdaderamente le vaya a servir. Constancia también es un campo amplio, ¿no? O sea, tú puedes pensar, hombre, 100% seguro no lo sé, pero no creo que vaya a ser así. Si tú crees que un tratamiento no va a conseguir aliviar la situación del paciente, es perfectamente posible, ¿no? Cambiar ese tratamiento por un tratamiento de otro tipo que pueden ser cuidados paliativos, por ejemplo, en una sedación o lo que sea. Eso es perfectamente posible. Es más, en puridad, tú debes suspender un tratamiento si piensas que es fútil. El tratamiento fútil nunca se debe administrar. Pero ahí, por supuesto, sí tenemos ese terrible, ¿no? Esa parte que es tan poco fácil de precisar de cuándo un tratamiento va a ser fútil. ¿Tú cómo sabes exactamente, no? En general, y eso sí os lo puedo decir, yo no conozco ninguna sentencia condenatoria por mantener un tratamiento. Eso no conozco. Pero sí que os podría decir sentencias por retirar un tratamiento. Claro, aquí entonces ya entran consideraciones de medicina defensiva, ¿no? Que el que ejerce la medicina lo conoce bien. En caso de que vaya a haber problemas, desde un punto de vista jurídico, tiene más sentido pasarse tratando que quedarse corto tratando. Esto es muy obvio. Yo no conozco a ningún profesional de la medicina que haya tenido problemas por pasarse de tratamiento. Yo ya sé que se estudia mucho esto del encarnizamiento terapéutico y demás, pero hombre, desde que se murió Franco es que no hemos sido capaces de poner otro ejemplo, la verdad. Todos ponemos de ejemplo a Franco para esto, ¿no? Pero es que fue el ejemplo palmario. Desde entonces hasta ahora es posible que haya habido casos de exceso de tratamiento. Los habrá habido montones, pero pleitos no ha habido. Entonces, ahí siempre tenemos un problema que es que, en general, es muy difícil, ¿no? Recurrir a la idea de que voy a retirar
tratamiento en su debido momento. Normalmente nos pasamos de tratar, como os he dicho, pero si hay un concepto clave en todo esto es el de efectividad. El problema a su vez es decir, bueno, ¿qué dicen las normativas y cómo lo hacemos? Pues bueno, no había prácticamente nada sobre esto, había prácticamente después, cuando empezó, los distintos comités, los distintos hospitales empezaron a reunir comités para hacer sus propios protocolos de triaje. Hemos tenido dos grandes informes de dos grandes organismos, uno sí es un gran organismo, el otro no. El gran organismo fue el Comité de Bioética de España. No digo nada nuevo, por cierto, si os revelo que el Comité de Bioética de España le pasó una cosa tremenda, que es que fueron de los primeros que cayeron con el COVID. Es decir, yo recuerdo que a principios de marzo la gente te decía, ¿pero cómo hacemos los protocolos de triaje? Y yo le decía, pues, ¿habéis hablado con Federico? Y me decía, Federico, yo hablaba con Federico, y me decía, Íñigo, que estoy jodido, que es que me he contagiado. Estuvo fatal, ¿no? Federico, que es el presidente del Comité de Bioética de España, y varios se contagiaron. No estoy revelando nada porque lo contó él en una entrevista en El Mundo, ¿no? Pero fue un momento muy difícil. Y ellos entonces hicieron un informe del Comité de Bioética de España sobre este tipo de cosas, a petición del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pero lo hicieron bastante tarde, ¿no? Pero fue porque estaban todos enfermos, francamente. Y luego hubo otro informe que se elaboró a instancia del Ministerio de Sanidad por un grupo de trabajo que se reunió para aquello y que se publicó el 30 de abril, yo creo. Para seros sinceros, no, ninguno de los dos da grandes medidas para poder luchar contra esto. A mí el del Comité de Bioética de España me parece que sí que dice cosas bastante razonables. El que se elaboró a instancia del Ministerio de Sanidad, yo no lo veo tan útil en la práctica, ¿no? Pero bueno, al menos conviene saber que existen, ¿no? Porque eso no nos va a sacar de pobres, como os digo, pero bueno, al menos puede tener alguna utilidad. Aparte de eso, deberíamos poder solucionar las cosas de alguna forma. Pues ojalá que sí. Ojalá se clarificasen muchas de las cosas que tenemos en duda. Mientras tanto, pues bueno, hay algunas cosas que yo siempre recomiendo y que creo que son bastante útiles. Para empezar, los CEAS, los comités de ética asistencial, tal y como están diseñados, no sirven para esto bien, porque se pensan para otras cosas y no tienen esa flexibilidad como para tomar decisiones que muchas veces son cuestión, no digo de horas, es que son cuestión de minutos, ¿no? Muy a menudo. Entonces, ¿qué suelo decir? Pues mira, que cuando así por lo menos las decisiones se tomen en equipo, ¿no? En la medida de lo posible. Es decir, que los equipos se reúnan, se hagan consideraciones entre unos y otros, se argumente y que se llegue a una conclusión con una responsabilidad compartida. Parece que no, pero es que es muy importante lo de que la responsabilidad se tome entre varios, porque de esa manera uno se puede quedar siempre con la idea de que ha sido una decisión científica, que no ha habido demasiados sesgos individualizados y que se han ponderado distintas opiniones. Habrá veces en las que no vayan al mismo sitio, pues para esto tiene que haber un responsable en principio que sea al que le demos lo que se suele decir algo así como la confianza en su mejor ciencia. Es decir, una persona que al final, si hay discusión, pues oye, que sea el que tenga que asumir la decisión, ¿no? Desde mi punto de vista, para eso también están los jefes. Los jefes están no solo para dar órdenes en los momentos dulces, están también para asumir las peores responsabilidades cuando toca. Yo recuerdo que con la crisis del ébola a mí me preguntaban, bueno, ¿y qué hacemos con los trajes? ¿Quién entra y tal? Y yo siempre les decía, muy fácil, que se ponga el primero el traje el jefe. Ya veréis que en cuanto entra el jefe, entran todos. Y si no entra el jefe, pues no entréis ninguno. Así de simple. Pues en esto pasa algo parecido. Mejor decisiones en equipos. Hay que documentar los motivos de las decisiones y hay que hacerlo bien. No pasa nada por tomar una... Yo creo que no va a pasar nada. Si tomas una decisión con un criterio clínico y queda bien documentada. Nadie va a poner pegas por eso, estoy convencido, en situaciones como estas. Los problemas siempre van a venir de hacer las cosas mal, y eso es una mala idea. También digo, dudo mucho que nunca se vaya a condenar a un médico por las decisiones que tome en situaciones como estas, sobre todo si se está siguiendo estrictamente protocolos que le han pasado. Yo lo único que os puedo decir es que son siempre decisiones muy difíciles de tomar y que lo más recomendable, incluso desde un punto de vista personal, es que a ser posible haya este tipo de decisiones colectivas que creo que sirven incluso como terapia de grupo, muy a menudo. Y nada más, no os voy a contar nada más. Yo con mucho gusto ahora responderé a las preguntas todo lo que pueda en un tema que es muy complicado. Lo confieso que me parece muy complicado. Joaquín, pues cuando quieras. Gracias. Hay una primera pregunta.
Dice, los recursos se pueden reasignar puesto que en ciertas situaciones y pacientes lo que hacemos en plantas de medicina en operativos, etcétera, es evaluar a diario el nivel de intervención que definimos para los pacientes. Eso define con consentimiento del mismo si está en capacidad de decidir y si no, si hay documentaciones anticipadas, así como de los familiares y con equipo asistencial. Sí, lo que pasa es que para poder reasignar desde mi punto de vista, para que tú puedas reasignar tratamientos de soporte vital, tienes que tener un buen motivo clínico, ¿no? Lo que es muy difícil es que tú reasignes, vamos a poner, por ejemplo, un respirador, ¿no? A una persona que lo necesita y que tiene probabilidades ciertas, ¿no? Que tiene probabilidades de salir adelante simplemente porque hay otra persona que tiene muchas más probabilidades que él de salir adelante. Eso es muy complicado de justificar. No es exactamente el ejemplo de lo que se hace en rutina diaria. Es que aquí, al fin y al cabo, una persona, tú sabes que eso lo estás haciendo porque otra persona lo necesita mucho más que él en ese momento y a mí me parece complicado. Y desde un punto de vista de derecho penal, ofrece muchos peligros, la verdad. Ya no llegan más preguntas, yo voy a hacer alguna. Bueno, más que, o sea, una reflexión, ¿no? O sea, yo que hemos vivido algo que nunca habríamos creído que viviríamos, ¿no? Yo me acuerdo de las primeras reuniones ¿no? En el hospital. Bueno, tenemos 8 camas para COVID. Si se ocuparan, tendríamos incluso 12 camas compartidas en otra planta, tranquilos, que estamos preparados y tal. Y bueno, o sea, la mitad del hospital era COVID, ¿no? Cuatriplicamos el número de camas de UCI, ¿no? Y incluso al final ya teníamos miedo que colapsara el sistema de oxígeno, que no diera más, ¿no? De dar oxígeno a todo el mundo. Y pasó también en cuanto a triaje, más que triaje, cambiaron incluso prioridades, ¿no? Los pacientes oncológicos, ¿no? Que son los que yo atiendo, ¿no? Son un paciente con mucha prioridad en el sistema, ¿no? Porque es una enfermedad grave y agresiva y rápida y, ¿no? Tiene sus circuitos rápidos, ¿no? ¿no? Todo se hace, ¿no? Y aún así, en marzo, abril, pues quedaron relegados, ¿no? En un segundo plazo incluso, ¿no? Tuvimos que tomar decisiones a veces de interrumpir tratamientos más que nada por seguridad del paciente, porque dices que igual le ponemos un tratamiento, te da una complicación y no le podremos atender la complicación y se morirá de culpa del tratamiento, que en otra circunstancia, pues bueno, son cosas que podemos manejar fácilmente, pero que no tenemos ese recurso, ¿no? Porque igual este paciente necesita drogas vasoactivas y no podemos darle porque no hay camas de semicríticos para pacientes oncológicos, ¿no? Sí, Con lo cual, sí. Yo recuerdo, mira, Eduardo, yo recuerdo de aquellos tiempos, ¿no? De marzo estamos hablando. Bueno, yo fui de los que estaban bastante pirados y ya a mediados de febrero empecé a llamar a los que conocía. Yo, bueno, por muchas cosas, por coger Carlos III, consejeros de sanidad, y les decía, oye, que te presente que si esto llega a Italia, si ha llegado a Italia, no va a llegar aquí, o sea, esto no lo podemos parar. Y bueno, y sí recuerdo que existía ese escepticismo, ¿no? En el sentido de decir, bueno, esto en cuanto llegue aquí hacemos esto del test, el trace, ¿no? Tratamos un poco y esto lo controlamos. Además, bueno, me dicen, no hay problema, si ya tenemos las PCRs aquí en el instituto preparadas, ¿no? Por si hay algún caso y tal. Es que no vamos a tener algún caso, es que vamos a tener muchos casos. No, que no. Recuerdo llamar a algunos consejeros y decirles, mira, es que lo que va a pasar va a ser esto y tal, ¿no? Y no es nada, y era un escepticismo absoluto, ¿no? Pero yo creo que vivimos verdaderamente esto del wishful thinking en aquello, ¿no? De pensar directamente que no podía pasar y no iba a pasar sencillamente porque no concebíamos que pasara, ¿no? Y eso nos hizo tener muchos problemas y desde luego no estábamos preparados en esos términos. El ejemplo que yo suelo poner, cuando se empieza con estas cosas, lo ideal siempre suele ser, más que trasladar a los pacientes, ¿no? Con una patología de estos a un gran hospital, lo lógico es encontrar una clínica pequeña, un sitio aislado en el que los metes a todos. Aquí hicimos muy a menudo lo contrario, ¿no? Los llevabas a los grandes hospitales, porque claro, te infectaban en el hospital, es que de verdad era un poco de cajón, ¿no? Yo nunca entendí nada de por qué no se hizo, por ejemplo, ese tipo de divisiones, ¿no? Porque lo que tú cuentas, por ejemplo, si tú hubieras reservado, ¿no? En su defecto, una clínica pequeña para ese tipo de pacientes, ¿no? Los que no entra nadie de COVID en esa clínica, hubiera sido más fácil, ¿no? Quizás reasignar recursos. Pero claro, tienes que tener una planificación muy buena de antemano para hacer ese tipo de cosas. Y eso en este país no es por nada, creo que no descubro nada nuevo. Planificar no es lo nuestro exactamente.
Bueno, creo que va en la línea un poco de lo que estaba comentando. Decía, entiendo el triaje y los protocolos que se han ido haciendo de cara a las situaciones de urgencia, como la primera ola, en las que hay que escoger a qué enfermos graves van a la UCI. ¿Se hace la misma reflexión a la hora de priorizar servicios hospitalarios, cerrar quirófanos, salas de reanimación, etcétera? ¿Se prioriza de forma justa o se prioriza exclusivamente con el criterio COVID? Eso casi es una pregunta para ti más que para mí, porque no es una cuestión tanto de triaje, es decir, cuando yo he dicho al principio que siempre hay un problema de recurso escaso, siempre priorizamos el acceso a los recursos sanitarios, es decir, algunas personas tienen y otras no. Por ejemplo, la cartera, sin más, la cartera de salud pública, ¿no? Perdón, la cartera de servicios de salud te cubre unas cosas y otras no te las cubre. En ese sentido, ya hay algunos pacientes que deberían o que podrían tener acceso a algunas cosas y no los tienen porque de salud no se los cubre. O sea que ya por ahí hay un primer obstáculo, ¿no? Y luego yo entiendo, salvo que en Cataluña el funcionamiento es muy distinto, sí que hay limitaciones en lo que tú puedes utilizar para pacientes, ¿no? No sé cómo andaréis allí, pero en otros sistemas de salud es bastante claro. Y esta también es una reflexión, ¿no? Que se ha puesto en evidencia la situación en que se encuentran muchos ancianos en algunas residencias, donde las condiciones de confort no están al nivel de lo que deberían. Y también cómo plantear cómo se han vivido algunas situaciones de final de vida, ¿no? Sí, en este país se había hecho muy poco a ese respecto. Es un sitio al que hemos querido mirar. En Estados Unidos hay un informe, si a alguien le interesa se lo pasaré, escalofriante, en el que se hizo un análisis de las nursing homes, ¿no? de las residencias así. Lo que ha ido pasando, bueno, se vio cosas que sabemos que pasan. Es decir, con el tiempo lo que hemos ido haciendo es abaratar costes, básicamente reduciendo el personal que atiende. Reducción de personal a su vez significa que están peor atendidos y que normalmente se sobreabusa del fármaco. Es decir, el que está en una residencia lo que desea es que los que están dentro, si es posible, se muevan poco. Entonces, eso muchas veces se consigue sobretratando a los pacientes y de esa manera consigues a su vez tener menos personal, ¿no? Porque necesitas menos vigilancia. Que en una residencia, bueno, en la que hay varios casos, y suele haberlos, ¿no? De personas mayores que tienen problemas mentales, pues es que eso ha pasado muy a menudo. ¿Qué ocurre? Pues que ahora nos hemos encontrado con residencias con personal escaso que no pueden afrontar una situación de estas características. Lo que además es inconcebible es que tanto tiempo después siga habiendo focos en ellas, ¿no? Y muchas veces se debe a cosas tan peregrinas como parte del personal es que está contratada en negro, francamente. Eso a veces pasan otras cosas. Es que hay un poco de todo a veces, ¿no? Entonces es más difícil controlar las cosas. Bueno, no digo que sea ni mucho menos lo general, pero sí que se encuentra a veces todo tipo de cosas o personal que no está bien formado para hacer según qué tipo de seguimientos, ¿no? Eso ha sido un problema que hemos tenido en general. Con todos tengo que decir que yo creo que, a ver, rompo una lanza en el sentido de que las personas que trabajan ahí creo que andaban más vida y corazón, francamente. El problema ha sido que no hay recursos suficientes, pero también es verdad, y os lo confieso, una residencia bien llevada es impresionantemente cara. O sea, el nivel de recursos que necesitas para esto son tremendos. A mí a veces cuando me dicen es que necesitamos ampliar enormemente la cantidad de recursos que hay en sanidad pública y todo lo demás. Sí, nos hubiera venido muy bien, pero cuando te viene algo como esto, llega un momento en el que no da. Y fijaos lo que está pasando en Alemania, ¿no? Tienen muchos más recursos que nosotros en términos de UCIs por cada 100.000 habitantes y lo que quieras. Entonces, no da de sí. Muchas veces el problema o la forma de enfocarlo o la manera de meter los recursos es otra y a veces es muy difícil. ¿Crees que nos hemos preparado para esta nueva ola? En el sentido del triaje. Hasta ahora hemos operado la situación a partir de contingencia, es decir, crecer, pero poco triaje hemos tenido que hacer. Pues es que yo creo que pensamos que no nos iba a volver a pasar, que somos muy optimistas, es decir, pensamos, bueno, esto ya ha pasado, pero ahora ya, en fin, ya hemos aprendido y si es a una mala, pues nos volveríamos a confinar, llegado el caso, pero además van a venir las vacunas y no va a ser necesario, por lo que yo no he visto que se haya discutido mucho sobre esto. Si es que los mensajes oficiales tienden a ser muy optimistas, ¿no? Es decir, no, si al virus le quedan 4 días, en unos meses vamos a tener 20 millones de vacunados, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que es que hay mucho wishful thinking, ¿no? Mucho de esto de espero que mis deseos se hagan realidad. Y ya está. Entonces es muy difícil adoptar
cosas serias en triaje, pues porque el que propone lo del triaje es el aguafiestas, claro, pues no hay duda. Bueno, de momento no. A ver, igual ha llegado una pregunta. Aquí. Demostrar la futilidad de un recurso es la única vía legal que hay para reasignar un recurso escaso de un paciente a otro. Desde mi punto de vista no es tanto demostrar la futilidad como pensar que no es demostrable lo contrario, ¿vale? Es decir, hay grandes intervalos de duda ahí en medio, ¿no? Hay grandes intervalos en los que no es seguro que puede pasar o no. Muchas veces, supongo que los que ejercéis la medicina lo sabréis, las cosas no son blanco o negro. Simplemente llega un momento en el que tú quizás tienes que hablar con el paciente o con sus familiares y decirles que, bueno, que no está nada claro, que el recurso le vaya a ayudar, que quizás a otras personas les podría ayudar con mayor certeza. A ver, en esta vida la gente no siempre sabe qué va a pasar, pero muchas veces tiendo a pensar que hay personas que tienden a decir, bueno, mira, pues si crees que no va a funcionar o que es muy complicado, pues podríamos reasignarlo siempre, o sea, pues haciendo lo que hay que hacer, que es sustituir un tratamiento por otro. Claro, los paliativos son también un tratamiento. Entonces, yo entiendo que muchas veces es una cuestión de decir, mira, vamos a hablarlo, vamos a ver si efectivamente esto tiene sentido, ¿no? Prolongarlo y a ver qué es lo que ocurre. La vida da sorpresas también, de vez en cuando. Quiero decir que muchas veces las cosas pueden ser más fáciles de lo que parece. En general somos bastante poco dados a confiar en lo que podríamos llamar el altruismo, la benevolencia o como lo queráis llamar las personas, ¿no? Y eso también tiene un sentido. En términos puramente técnicos, yo no concibo otra, ¿no? Para quitar un soporte vital que no sea. Eso es algo que el paciente o sus familiares consientan. Claro, si consienten, si dicen, mira, sí, ya me puedes quitar el tratamiento, claro, entonces no importa que sea fútil o no, simplemente es que lo ha consentido, pero hay que documentarlo en esos casos. Claro. ¿Y quién debería plantear ese debate social del que habla sobre el triaje? Pues ya me gustaría a mí saberlo, ¿no? No andamos muy bien en este sentido, quiero decir, los que al final tienen que plantear los debates, o donde se deben plantear los debates es ese sitio tan bonito que se llama el Congreso y este tipo de cosas, que es donde está representada la soberanía popular, ¿no? O eso nos contaron. No les veo con muchas ganas, francamente, ni de este ni de otros muchos debates. Bueno, debe ser un tema caliente y nadie quiere pillarse los dedos. A ver quién es el guapo que va al Congreso de los Diputados a debatir sobre esto, ¿no? Es decir, para eso hace falta mucho coraje, ¿no? Entre otras cosas. Probablemente si tuviéramos a Winston Churchill, pues hubiésemos tenido muchos debates que no hemos tenido, ¿no? Pues que no hemos tenido ni a Neville Chamberlain, ¿no? Ese ha sido uno de nuestros problemas. Ya, bueno, preguntas en principio de audiencia ya no quedan. Yo, no sé, más que una pregunta, una reflexión, no es bien de triaje, pero ¿no? De esa pregunta que hablábamos de cómo se ha muerto la gente, ¿no? Que se ha muerto mucha gente muy sola y eso no estamos acostumbrados, al menos en nuestra sociedad, que sea así, ¿no? Igual, y a veces tienes un poco el dilema ¿no? Deberían estar acompañados, aunque ¿no? Se asumen los familiares el riesgo, ¿no? Porque al final, ¿no? Pero luego también pueden contagiar a otros, ¿no? Y entonces ahí está un poco la duda de cómo tienes que actuar en esas circunstancias. No sé. Sí, te voy a contestar de una manera que yo entiendo que es la más razonable. Vosotros, los que estáis con los pacientes en esas condiciones, asumís ese riesgo de contagiaros. Estáis ejerciendo una labor de cuidadores. Hay un momento en el que ya no puedes cuidar mucho más al paciente. Cuando un familiar entra allí, desde mi punto de vista, está ejerciendo clarísimamente una labor de cuidador. Cuida y mucho el que ayuda a un paciente a morir sin estar en soledad. Con lo cual, desde mi punto de vista, y lo razonable debería ser siempre habilitar los medios para que la persona que entre ahí tenga la máxima seguridad posible y luego habrá que pedirle una cosa muy sencilla. Si ha entrado en zona de riesgo, pues es obvio que tendrá que seguir después unos protocolos de seguridad. Pero yo entiendo que se debería poder hacer, porque creo que es fundamental que las personas no mueran solas, que podamos despedirnos. Eso es esencial para el que muere y para sus familiares, y creo que es posible hacerlo, francamente. En marzo del año pasado tal vez era muy complicado porque no sabíamos nada del virus, pero hoy esto sí que se debería poder hacer de manera muy clara. Muy bien. Pues bueno, ya cerramos. Muchísimas gracias, ¿no? Por esta conferencia magistral, por todas las respuestas a las preguntas, porque bueno, no has rehuido ninguna y has entomado ahí el toro por los cuernos. Y nada, veo. A ver, hay alguien que ahora quiere hacer una Dice que tiene pregunta. una pregunta más.
ver si le da tiempo a escribirla. Si no, vamos a cerrar. No sé cuándo va a tardar. Ah, mira, ahí está. ¿Hasta qué punto es ético que el médico se salte el circuito sanitario habitual para recibir atención médica preferente? Es decir, que se salte listas de esperas o que ni pida cita para ser atendido por un especialista. Ahora no está hablando del COVID, sino en general. Pues hombre, esto en general no es ético. Es decir, cuando yo he dicho que tiene un sentido el trato preferente, eso es cuando un médico corre un riesgo extraordinario, cuando hay motivos de justicia o cuando pensamos que puede tener una utilidad social. Normalmente esto no pasa, por lo que el médico que se lo salta, francamente. Que os diga, ¿no? Me genera la misma opinión pues, que algún que otro alcalde de los que hemos visto estos días, ¿no? Que también suele ser siempre la misma excusa, ¿no? Es que nosotros somos servidores públicos. ¿No? Esto funciona de otra manera, ¿no? Así que no, un médico no puede saltarse los turnos, ni mucho menos, ¿no? en circunstancias. Muy bien, pues ya ahora sí ya cerramos. Muchísimas gracias de nuevo y ha sido un placer poder contar contigo, con usted, no sé, ya como esta tarde. Pues no, conmigo, por favor, pues lo mismo digo, si me permite simplemente, para mí es un placer, me encanta compartir estas cosas, si en el futuro tenéis dudas, preguntas o lo que sea, pues no tengo ningún problema en que me hagáis consultas. El que me quiera seguir en Twitter, bueno, pues yo de vez en cuando sí que intento enviar información. No solo envío información, soy ciudadano libre, opino de lo que me da la gana. Esto yo creo que Joaquín lo sabe, ¿no? Que en fin, que soy muy libre pensante, pero creo que algunas veces también puedo dar información que os pueda ser útil, ¿vale? Muchísimas gracias y bueno, gracias a todos por haber atendido y aunque, bueno, el problema del formato este es que no ves a los que están conectados, pero ha habido bastante gente conectada, así que muy contentos, ¿vale? Muy bien, Buenas pues tardes. muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes, adiós.